de lo que sucedía con la crisis del año 2002. En realidad la crisis se desata en diciembre del 2001, pero toda la brutalidad de la crisis se ve en el año 2002 y en el año 2003, que en aquel momento representaba una rareza. Nosotros siempre decimos esto aquí en este programa, representaba una rareza. Nosotros decíamos, me acuerdo que había documentales y programas periodísticos. Yo en ese momento hacía un programa periodístico en televisión que se llamaba Punto Doc, donde contábamos por caso que había gente que se subía a los trenes para cartonear en la ciudad de Buenos Aires. Y eso era una novedad. Sí. Era algo, fíjense el tamaño de la crisis en la Argentina, que hay gente que tiene que sobrevivir de revolver la basura. Y nos sorprendíamos frente a eso. Y hasta había una reacción política y una reacción social frente a eso. 20 años después eso está absolutamente normalizado. Forma parte casi del paisaje urbano. Nosotros, cualquier persona que anda en moto, en auto, caminando por la ciudad de Buenos Aires, sabe que hay un andarivel en la ciudad de Buenos Aires a cualquier hora del día, madrugada, noche, mañana, de lunes a lunes, donde están los cartoneros, por ejemplo. Sí. Tenemos normalizado que hay gente que, es más, hasta, no lo digo peyorativamente, hasta se ha inventado detrás de eso un derecho, hasta se han organizado y demás, ¿no? Sí, y por eso muchos duermen en la ciudad, en este barrio, Congreso, duermen acá para no tener que pagar el viático de ida y vuelta para cartonear. O lo que representa ir y volver a sus trabajos y demás. Bueno, así que después está el dato de la pobreza, que es un dato enorme. Lo que sí falta en la Argentina, y creo que tiene que ver con la columna tuya, el profe, es saber, yo si fuese... participaría en la estructura de comunicación de un gobierno que tenga otro origen, claramente, y otros objetivos que no es este. Yo haría un índice de riqueza. En la Argentina lo que falta es el índice de riqueza. Sí. Porque la pobreza la vemos, está a cielo abierto, ¿no? Claramente. Como decís vos, vamos acá al Gomón y están los pobres, están los chicos, las chicas, la mayoría de ellos jóvenes, hay que decir. Sí, jóvenes. Ayer salí a comer, yo vivo en el barrio de Chacarita, al lado de afuera, salí a comer por la noche y a 3 cuadras de mi casa había una ranchada de 3, 4 personas viviendo bajo un techito, digamos, de una obra en construcción. 3, 4 personas, o sea, ya ves escenas que antes veías cuando viajabas a San... Yo en los últimos años viajé bastante, fui a Lima, fui a Bogotá, fui al DF, fui a San Pablo, fui a Río varias veces, ¿no? Viajes que fui relatando acá. Y es muy común en América Latina ver eso, es lugares donde hay gente que vive en carpitas, sí, en las veredas. Bueno, esa escena se ve acá en Buenos Aires, se ve acá, sí, en Argentina. En las puertas de todos los supermercados tenés gente no pidiendo plata. Gente diciéndote, comprame un fenómeno nuevo, una leche para mi hijo. Nosotros lo vimos, lo relatamos acá. La escena es tipo 5:30, 6:30, que es el momento donde las familias van, o las personas van a comprar lo que le falta para hacer la cena. Sí. Viste que los supermercados tienen como, es la hora pico. La hora pico de los supermercados. Bueno. En ese momento siempre encontrás a alguien, generalmente familias o algún integrante de la familia, ¡pum!, en el supermercado sentadito. Sí, sí. En el supermercado sentadito pidiendo algo, viste, con mucho respeto, con buena onda, o comprame algo, ¿no? Comprame, no sé, pañales, un litro de leche, un yogur. Sí. Está normalizado. Eso es lo que a mí me llama la atención. Forma parte del paisaje. No sé si quería decir algo. Sí, no, quería decir que también hay algo que pasa en los supermercados, que empezó a pasar, me parece, en el inicio de este gobierno, que es que se empezaron a ver estas escenas de gente llegando a la caja y teniendo que dejar alimentos, ¿no? Porque no podían llegar a pagar esa cuenta. Ves los canastos al lado de las cajas llenos de cosas. Lleno de comida, porque no es que están dejando artículos de limpieza, una botella de vino, están dejando comida. Y me empezó a pasar, yo vivo acá por Congreso, de ir al supermercado y de ver muchos jubilados que llegan y empiezan a contar cuando llegan a la caja qué es lo que tienen que dejar, si es una mermelada o son los huevos o es el pan, porque no llegan con la cuenta de 3, 4 cosas. No estoy hablando de chango ya, estoy hablando de un jubilado el otro día que decía tengo que dejar la mermelada, llevo el pan, los huevos. Y entonces digo, esas escenas en un país como la Argentina, que tienen que ver con la comida, con el acceso a la comida, son fuertes, ¿no? No es gente que está pidiendo en la calle solamente. Y otra cosa es en la calle Corrientes,
Corrientes, si uno va por La la panadería. zona de la panadería y las pizzerías. Y las pizzerías. La panadería de Corrientes y Juan B. Justo. Esa escena, mirá, me hiciste acordar. Claro, esa escena es tremenda. Contala vos que es. No, yo decía, hay una escena de gente saliendo de las pizzerías con una bolsita, con las porciones que le quedaron, y otros que están sentados en el cordón, en la vereda, mirando ese paquete y diciendo, por favor, ¿me lo darías? Y se lo dan. O sea, no hacen ni una cuadra. Hay una panadería que queda en Corrientes, yendo con la mano con el tráfico en la mano izquierda, al lado, los que conocen Corrientes y Juan B. Justo, hay una panadería que a las 6:30, 7 de la tarde, regala, digamos, o ofrece los productos que ya están. Bueno, la panadería tiene la cuestión de vencimiento, de que tiene un vencimiento, que están a punto de vencerse. No conozco el término preciso. Bueno, lo pueden ver ustedes por sí mismos. Es el barrio mío, así que yo lo he visto N cantidad de veces. De hecho, me llamó la atención y pregunté qué están esperando ahí. Me dijeron, estamos esperando porque a esta hora regalan productos. Una panadería que tiene una fila de 10, 15 personas, llego a ver yo. Y 10, 15 personas, lombrosianos somos todos, ¿no? Estamos claros, todos observamos a alguien y a partir de eso podemos imaginarnos una biografía. Sin duda. ¿No? Quizás no con los mismos objetivos que tenía don César Lombroso, ¿no? Sí. Claramente, yo lo veo al profesor y puedo ver un profesor de universitario, ¿o no? Claramente. Bueno, ves ahí clase media, además por el propio barrio, ¿no? Estamos hablando de Villa Crespo, es un barrio de clase media, ¿no? Sí, claramente, Villa Crespo históricamente siempre. Es un barrio de clase media. No, hasta te diría, ahora está un poquito de moda. Ahora es caro. Ahora está un poquito más de moda, Sí. te diría, ¿no? Estamos hablando de Corrientes y Juan B. Justo. Y ves ahí familias de clase media esperando que les den un pan, facturas, bueno, las cosas que venden. Lo cual, primero, la gran actitud de esa panadería, ¿no? Claramente, Claro. Evidentemente, porque no todas las panaderías hacen eso, ¿no? No, claramente que no. Aparte, si uno une la línea de datos, 52 o 53% de pobreza. Por otro lado, ve lo que sale un alquiler, lo que sale en pagar los servicios. Es muy difícil bancar una casa. El transporte público es impagable. Y hay una figura nueva en los transportes públicos que son las personas que están de traje controlando que nadie salte los molinetes. Que es impresionante. Es como nos acostumbramos al personal de seguridad, ¿no? En los supermercados, en los comercios. Ahora en el subte, que es impagable el boleto de subte, cada vez es más difícil y viajás con subtes más vacíos. Tenés un montón en cada estación tenés una persona de traje controlando que nadie salte el molinete y llamando la atención si alguien dice no tengo más crédito, no puedo pasar. Es como una figura también, nos adaptamos a eso. Y además subtes que están en un estado calamitoso. Claro, invierten en seguridad, no en mejorar el servicio. En seguridad, que además no tiene capacidad de intervenir en escenas ese personal son grande, civiles. sino que controlan de traje que nadie viaje gratis, digamos. Y además con un servicio que es cada vez peor. Digo, Cada tomar vez el peor. subte Y más caro. Y por eso es lo que más decíamos, caro. más caro y con personas que están controlando eso. Y además tomar, por ejemplo, yo tengo una obsesión con el subte B que me da terror. Si hablamos de terror, es ese subte. Cada vez es peor. Las escenas, si ustedes ven las escenas Ahora de este supuestamente año, se van a renovar todos los... es el anuncio de esta semana, ¿no? De Jorge Pero- Macri. pero en 48 Pero mientras tanto, hay gente que va por las vías. Me ha pasado el otro día de tomar el subte que se haya cortado la luz y que haya quedado detenido el subte, creo que fueron minutos. Y recordemos Son que el escenas de B terror. es la línea de subte que tiene mayor cantidad de asbesto. Esto lo hemos hablado muchas veces. Denunciado por sus trabajadores, Claro, ¿no? claro. Es la línea más larga de todos los subtes, la B. ¿Ah, sí? Sí, porque aparte no solamente abarca toda la calle Corrientes, sino que sigue por Claro, Triunvirato. sí, hasta, Claro. la ampliaron. Vale decir que la respuesta frente a esto no debería de ser solo la indignación, que me parece puede llegar a ser una matriz para analizar el gobierno de Milei. No alcanza con indignarse, y la indignación me parece que tiene un efecto de bálsamo, un efecto un poco autoindulgente. Creo que hay que profundizar la razón por la cual se vive estos niveles de pobreza, porque estos niveles de pobreza tienen
tanta tolerancia por sectores mayoritarios de la sociedad y especialmente los sectores afectados. Claro. Porque hay un nivel de pobreza tan alto, pero el nivel de conflictividad no está en relación al nivel de pobreza. No estamos hablando de posibles saqueos, no estamos hablando de nada. De hecho, uno piensa, la sociedad argentina tenía debates mucho más conflictivos cuando los niveles de pobreza eran mucho más bajos. Sí. ¿No? A ver, la CGT o Moyano, en la época de Cristina, se movilizaba y llenaba la Plaza de Mayo por el impuesto a la ganancia. Sí. Ahora pusieron el impuesto a la ganancia y todas las bestias negras del sindicalismo, ¿no? La idea de no, porque Moyano te para el país y no vuela una hoja, no pasó. No pasó. O sea, nos basamos sobre hipótesis que al final del día no verifican. Capaz que por eso fue posible también llegar a esto, ¿no? Porque uno piensa 14 paros generales y Subaldini y Alfonsín. Hubo una reacción permanente a que no se desacelere el nivel de crecimiento popular. Ahora no hay una reacción acorde a lo que estamos viviendo. Bueno, la semana que viene va a haber una marcha el miércoles, ¿no? Una marcha universitaria, pero que digo que se va, la diferencia de esta marcha con la de abril, que fue grande y que si uno piensa en las movilizaciones contra este gobierno, la del 23 de abril de los universitarios fue una de las más grandes, ¿no? En todo el país, no solo en la ciudad. Va a ser esa marcha y va a coincidir con la protesta de los jubilados, que son un sector social que todos los miércoles viene al Congreso y protesta. O sea, va a coincidir, esas dos demandas coinciden y se van a dar en un momento que es posterior, no sé, al asado de olivos del gobierno. Sí, las provocaciones. ¿No? Claro. Digo, ¿cuál es la respuesta de Milei ayer a los números de la pobreza? Sacarse una foto con Susana Jiménez en el balcón de la Rosada. A todo este esquema de miseria al que están siendo sometidos la gran mayoría de la población argentina, se agrega la provocación, el gaste, la mojada de oreja. ¿No? Esas cosas también decís, che, ni siquiera por la mojada de oreja crece la conflictividad social, que la respuesta frente a este número catastrófico de pobreza, ese mismo día la imagen que tengas es Milei con Susana Jiménez en el balcón de la Rosada. Es como, che, me estás jodiendo, ¿en serio? Pero aún así seguimos. Vale decir que el gobierno de Javier Milei ha sumado, ¿no? El número son 6 millones nuevos de pobres y de indigentes. Pero el problema de la pobreza y de la distribución del ingreso estructural en la Argentina es un problema previo a Milei. Probablemente Milei sea un emergente de ese estado, ¿no? Sin duda. Vale decir, no para espiar la responsabilidad de Javier Milei. Yo creo que el modelo que quiere imponer Javier Milei, pruebas al canto, lo que va a hacer es multiplicar la pobreza o sumar más pobreza. Pero no es un problema que haya generado Javier Milei. La sociedad argentina era injusta antes de Javier Milei. Es más injusta con Javier Milei. O sea, antes del golpe del 76 había 4% de pobreza. Esa es la historia que me quiero contar hoy, ¿no? Pero 4% de pobreza en el 76, hasta febrero. Después de eso no paró de crecer, salvo en los dos gobiernos kirchneristas, que bajó un poco. Te voy a preguntar, cuando asumió Alfonsín, qué porcentaje de pobreza había en la Argentina, ¿no? 22%. 22% de pobreza. De 4 a 22. Bien. En nuestro recuerdo, en nuestra memoria, en la ciudad de Buenos Aires, vos eras vecino de la ciudad de Buenos Aires, cuando vos veías algo parecido a un pobre, era el que pasaba, el botellero que pasaba o el que pasaba comprando diarios, sí. ¿no? Sí, o sea, pero no existía, por lo menos yo no recuerdo cuando era chico, yo vivía en un barrio de Chaporro y te tocaban el timbre pidiéndote ropa. Claro. No tengo un solo recuerdo en ese sentido, uno. No digo que no existían los pobres, porque estoy seguro que algunos están diciendo, sí, los pobres, está claro que existía, pero no existía a este nivel. Exacto, aparte, vamos a decirlo de una vez, el que era pobre era que no tenía laburo. Ahora es pobre el que tiene laburo. Claro. La pobreza era algo transitorio. Está pobre, capaz que conseguía laburo y salía de la pobreza. Ahora no alcanza con tener laburo. Estamos aquí 10 y 20 minutos. Estaremos aquí hasta el mediodía. Vamos a hablar un ratito con Juan Pablo de la Villa. En un rato lo tenemos a Juan Pablo de la Villa. Porque hoy, hay que decir, están las ofertas de ECAS del día de hoy postas son tremendas. Y además es necesario que vayan a ECAS, porque como todo comercio está pasando sus dificultades. El abasto de Villa Crespo, Serrano 461, el abasto de Almagro en Díaz Vélez 3761 y en Monte Grande. Todos los martes y jueves 15% de descuento para jubilados. Me gusta esta cortina, mirá. Las ofertas de ECAS. Escucha esto. Hoy tienen un combo al 50% de lo que vale en el resto de los comercios. La mitad.
50% la mitad, ¿no? Sí. Vamos para esa. Vamos para esa. Escucha esto, ¿eh? Me gusta esta cortina porque realmente es épico esto. Esto es épico. 2 kilos de papa, 1.500 pesos. Vamos. 2 kilos de banana, 2.400 pesos. 2 paquetes de rúcula, 200 pesos. ¿200 pesos? ¿Cómo 200 pesos? No puede ser. Debe haber un error de ¿Ustedes tipeo. creen que los decas mienten? No. Porque yo estoy mintiendo. No. Un paquete de acelga, 350 pesos. Una unidad de cale, acá el Cheto sabe lo que es cale. 400 pesos. ¿Vos hacés cale o no? ¿Vos hacés cale a la...? A veces has cale hecho al cale. horno queda bueno. Claro, como un snack. A mí me extraña, pues yo no soy Ya sé. muy verdulero, pero... Una unidad de cale, 400 pesos. Un cuarto de manteca. Metimos la manteca. Manteca Martín. Un tapo. 375 pesos. Ah, mirá. Un kilo de zapallitos, 650 pesos. Y 2 kilos de mandarina, 1.300 pesos. Todo eso, 7.175 pesos. ¿Qué te compras por 7.175 pesos? Estamos hablando de varios kilos de frutas, de verduras y de productos. 50% de descuento de lo que cuesta en el resto de los comercios. Lo compras en ECAS. Y ECAS. te dan recetas culinarias, porque fui y me dieron recetas para cocinar, por ejemplo, sin hervir, hacer tartas de verduras sin hervir la verdura. Por ejemplo. Me estás cachando. ¿Y cómo se hace? La tenés que saltear directamente, no tenés que hervir los zapallitos o la selga. La salteás, la cocinás, salteás con un poquito de aceite, cebolla, lo que quieras, y al horno. Y al horno. Mirá vos. Por ejemplo, no tirar las hojas de remolacha. Escuchen a la gente de ECAS. Bueno, son yo muy la tiraba, ricas, perdón. Son ricas, riquísimas. Sí, los buñuelos de Podés pentas hacer de buñuelos. remolacha son muy No probé eso todavía, Sí. pero bueno. Te llevas datos, te llevas datos. información. Serrano 461, Díaz Vélez 3761 en la ciudad de Buenos Aires. Todos los martes y todos los jueves, 15% de descuento para jubilados. Necesito los saludos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Necesito saludar. No arranco. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿vos? Hola, ¿qué tal? Todo fenómeno. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿En qué andará crispación? Lo tenemos ahí a AMLO, ya nos saludó a AMLO, ¿no? Sí. A propósito. Bueno, saben que está asumiendo ahora en la presidencia Claudia Sheinbaum. Sí. Está asumiendo la nueva presidenta de México, sucediendo a Andrés Manuel López Obrador. Arrancó con una polémica, ¿no? Arrancó con los botines de punta. Sí. Me pongo un planchazo. ¿Por qué? Porque no invitaron a Fernando VII. Recordemos que España es una monarquía. Fernando VII se llama. Perdón, no. Carlos, algo así, ¿no? A ver, vamos a ver. Felipe. Perdón. Mirá el fallido mío. Sí, sí. A ver, no Muy invitaron. bien dicho, muy bien dicho. Muy bien, no me equivoqué, profe. No me equivoqué. No invitaron a Fernando VII, al sucesor de Fernando VII. Exacto. Luis XIV tampoco lo... Está muy bien. Bueno, la cuestión es que no le invitaron porque dicen, está reclamando hace tiempo AMLO, le está pidiendo AMLO que el reino de España pida perdón por los crímenes cometidos en México en contra de los pueblos originarios. Sí. Está diciendo, escuchame una cosa, ustedes hicieron la conquista, fue un genocidio, ¿no? Sí. De millones de personas pasaron a decenas de miles. Exacto. Bueno, le está diciendo, tienen que pedir disculpas, tienen que pedir perdón, ¿no? Le está diciendo, como pidieron perdón los canadienses, los belgas, pidió el perdón el Papa. El Vaticano, claro. El Papa pidió perdón. ¿no? Sí. No está mal pedir perdón. Y fue un genocidio enorme. Aparte, en México a nadie se le ocurriría decir los mexicanos venimos de los barcos. ¿Está claro? Claro. Ah, perdón. Bueno, vos también no colaborás. Bueno, Claudia Sheinbaum, hablando de, escuchen esto, de Felipe VII. Dale. Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece. Y además no hay una respuesta oficial al presidente de la República, no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación, del Estado mexicano. Pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México.
Bien, ¿qué pasó? AMLO le pidió a España, formalmente, a través de una carta, usted tiene que pedir perdón, y fundamentó la posición que tiene AMLO, que tiene una gran conexión histórica, política con los pueblos originarios. De hecho, fue su primer cargo público, fue vinculado a ese tema, a la cuestión de los pueblos originarios, que en México, como en Ecuador, como en Bolivia, como en Perú, tiene una relevancia muy, pero muy importante. No tanto aquí, en la Argentina. La tienen, pero no tanto como en esos países. Sí. Quiero aclarar. Bueno, España ni respondió. Claramente. Entonces ahora se hace la nueva asunción y decidieron no invitar a España, a ningún representante. En realidad invitan a un representante del pueblo español y generalmente mandan al rey. Y esto es lo que decía AMLO. Que estas diferencias con el gobierno de España no se tienen con el pueblo español. Estamos hablando de diferencias con la monarquía española, a la que se le solicitó, se le pidió de manera respetuosa que ofrecieran una disculpa a los pueblos originarios. Bueno, esto es lo que pidió a Andrés Manuel. La respuesta de Pedro Sánchez, socialista. La respuesta de Pedro Sánchez, alto mulo, escuchad. Inaceptable la exclusión del rey. Y esa hoja común que deberíamos estar construyendo ambos gobiernos en términos políticos, no digo ya de las relaciones sectoriales que evidentemente tenemos en el ámbito empresarial, en el ámbito turístico, en el ámbito cultural, en el ámbito educativo, pues se ven obstaculizadas por esta inexplicable e inaceptable exclusión de nuestro jefe del Estado a la toma de posesión de la presidenta electa. Bueno, inexplicable no es. No es está muy bien. Inexplicable no es. Falta, lo que pasa es la actitud imperial, ¿no?, de los españoles sigue existiendo, ¿no? La actitud imperial de los españoles, tanto que quizás Pedro Sánchez espera un presidente que diga los brasileros vinieron de la selva, ¿no? Los mexicanos, ¿de dónde venían, según Alberto? No, los mexicanos no los nombró. Los argentinos de los barcos. Los brasileros de la selva, ¿no. No sabemos. Es una cosa que si la decís borracho a las 4 de la mañana con tus amigos de la secundaria te da vergüenza, ¿no? O quizá un presidente... Te daría vergüenza decirlo, ¿no? Mirá lo que pensé, ¿no? O otro presidente que se confesó angustiado por haberse independizado de España, ¿no? Bueno, este es bueno, una de las noticias importantes del día en el mundo tiene que ver con esto, con la enorme gesto que está teniendo México frente a España, con la desinvitación, mejor dicho, con la no invitación del rey de España a lo que se llama la toma de protesta, que es como es el acto de asunción. 10:30. Porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, Europa. Me gusta la gente que cuando sale... Ay, Dios santo, el lujo que nos dimos de tener a este muchacho de presidente, ¿eh? Mirá la caracterización que hacía, no pudo organizar ni un cumpleaños. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, vamos a hablar justamente del índice de riqueza y de cómo a lo largo de los distintos gobiernos fue evolucionando la pobreza en la Argentina. Muy bien. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Atención, vamos con Emilia Raciati. Después, atención, hay un estreno en el día de hoy. ¿Qué tenemos para hoy? Yo no traigo estrenos, sino una novela que es un clásico y que fue rechazada durante años por las editoriales, La Conjura de los Necios, de John Kennedy Toole, cuyo protagonista... Ignatius Reilly. Ignatius Reilly es... gran personaje para mí de la uno de los mejores personajes de la historia de la literatura. Es una sátira del género
género de comedia. Es una sátira, sí. Una Juega con el absurdo. Sí. Y vamos a contar un poco la historia detrás de la novela. Hay otras obras rechazadas, vamos a hablar de otros casos, pero este hoy caso es un clásico de la literatura del siglo XX y uno de los libros más importantes publicados. Se publicó en 1980 y en 1981 ganó el Pulitzer, por ejemplo. Y hay una historia ahí con un personaje clave que es la madre del autor, la madre de Kennedy Toole, que es Thelma, que fue la que en la historia, en el relato, quedó como a quien le tenemos que agradecer la publicación de la novela. Y la verdad que era un personaje bastante polémico en la vida de ese autor. Recordemos que el autor se suicida. Bueno, vamos a contar eso. El autor se suicida de un modo muy literario. Bueno, puede ser. Está bien. Sí, un modo muy atroz, digamos, muy claramente. Atroz. No lo vamos a decir. Después lo podemos contar. Yo lo recuerdo de haberlo leído en el prólogo. Sí, de hecho, el prólogo que vos tenés ahí. El prólogo recordemos que la publicó finalmente, o sea, hubo varias publicaciones hasta que Anagrama compra los derechos, publica esta novela que es la segunda de Kennedy Toole. Tiene una primera que escribió a los 16 años. Que se llama La Biblia de Neón. La leí también. ¿La leíste? Tiene 2 libros nada más. Y estaba escribiendo estaba escribiendo que lo escribió cuando estaba en el servicio militar, la Biblia. Esta también, en Puerto Rico. Claro. Estando en Puerto Rico. Y lo que termina contando, hay un libro sobre la historia de la Conjura de los Necios, una biografía del autor, que está muy bien documentada. También la publicó Anagrama en el año 2015 y cuenta ahí cómo la madre, una vez que él se muere, empieza a hacer el recorrido. No me adelanto, solo digo eso, que nos vamos a basar en esa. Hay otro libro. Carpetazo contra la madre de John Kennedy Toole. Vengo contra la idea de que hay que agradecerle a Thelma. Hasta ahora tenía la versión de Thelma. No, para nada. Hasta ahora yo tenía la versión de Thelma, que se muere el hijo y supuestamente la imagen que yo tenía, ella iba con el manuscrito a las editoriales diciendo, pueden publicar la novela de mi hijito. Durante años, vamos contra Thelma. Hoy vamos contra revisionismo histórico. Está muy bien. ¿Sabes cómo descubrí a ese libro? En una columna que escribía todos los viernes en el Sí de Clarín, Rodrigo Fresán. ¿Sí? En el No de Página 2 escribía Fresán. Pero escribió en el Sí de Clarín, escribió en el Sí de Clarín. Sí, te apuesto a mi casa contra un paquete de patillas, porque era yo leyendo el Sí de Clarín y la columna de Fresán. Sí, no. ¿Querés apostar algo? Porque me gusta ganar plata. Me gusta ganar plata así. No tengo una heladera vacía. Apostemos. La heladera me interesa la heladera. Vacía me interesa. ¿Sabes cómo te la reviento? La heladera. 10:33 minutos. ¿Qué tenemos? Hoy tenemos un día de estreno. Sí, yo después voy a acompañar la columna de Emilia contando el caso más célebre del rechazo a un artista proveniente de la música. Hay muchos casos, pero el caso más célebre obviamente es el sello de rechazando una bandita llamada The Beatles, diciendo estos pibes no van a funcionar nunca. Vamos a detallar eso. Pero sí, además hubo un estreno del que se está hablando mucho, de un artista que parece haber decidido hacerle un tipo de respuesta musical a cierto funcionario público que la hostiga a menudo. La señorita Lali Espósito. Esto es el tema nuevo de Lali Depósito. Mal llamada por el presidente Lali Depósito. Claro. Y el video se hizo en un depósito. En un depósito. La mamá le dice, te encanta hacer como que no tenés idea quién soy. Dicen que tenés un póster mío en tu habitación. Entre otras cosas. ¿Esto es autotune? Sí, tiene autotune la voz. Basta. Pero pregunta, si tiene una voz tan linda, ¿para qué? Lali Depósito. ¿Qué necesidad? No hay ninguna necesidad. A mí no me gustó la escena que se está comiendo un pancho. Porque no creo que el pancho sea el gran referente nacional. Pero el momento en el que Lali se muestra comiéndose un pancho, en un momento durmiéndose, es cuando en esta serie de audiciones ficticias aparece un personaje que claramente te lleva a pensar en Javier Milei, con un saquito de cuero, con patillas, gritando desaforado. También se ve a un émulo de un Santi Caputo, de un jefe de trolls, ¿no? Con el trajecito, transformando, canchero, y el gordo peronista con el bombo también aparece en el video, pero de un modo mucho más, ¿no? Positivo. Claramente hay una respuesta de Lali Espósito en esta canción que se llama Fanático, que señala que
aunque te hagas el malo, te está faltando cariño. Vení, acercate que te firmo la fotito. O sea, lo gasta un poco, responde un poco a las pero cosas. Pero si está Yuyito. Sí, pero no en este video. 13 horas, sí. 400.000 visitas. Y claro, Lali, o sea, es una artista popular ya de por sí, no necesitaba que Milei hablara mal de ella para ser popular. Pero bueno, esta respuesta musical de Lali se acaba de dar a conocer, está el video dando vuelta y va a traer cola. Es probable que algo, sabiendo cómo es Milei, es probable que algo le termine contestándose. La mención es unívoca, ¿no? Hacia Milei, claramente. La mención, ¿no? Y el personaje que aparece en el video es claramente Milei. Y repito, uno de estos jóvenes de trajecito del Ejército Libertario también tiene su figuración en el video. Muy bien. Se viene una movilización de docentes y comunidad universitaria, ¿no? Sí, docentes, estudiantes, rectores también adhirieron el miércoles que viene al Congreso, la CGT. Bien, vos que conocés bien ese mundo, ¿pensás que puede llegar a ser una movilización de un alcance similar a la movilización del mes de abril? Yo creo que sí, incluso creo que puede ser, a ver, que sea similar ya es un montón. Recordemos que en abril hubo 1 millón de personas en la calle. Y en todo el país fue. Y en todo el país. El tema es acá, primero que hubo varias discusiones sobre dónde hacerla, ¿no? Si hacerla a Plaza de Mayo o al Congreso. Se terminó acordando al Congreso porque justamente cuál es el pedido de la movilización. No solo están denunciando la condición de las universidades y están peleando por los salarios docentes, sino también ir contra el veto, que ya lo anunció Milei y que está jugando con eso, en qué momento lo va a anunciar el veto a la ley de financiamiento universitario, y ahí es donde la comunidad sale. El tema es que me parece que hay una señal que se dio ayer, que es que el gobierno llamó a los sindicatos a reunión paritaria en educación, ¿no? Recordemos que no hay ministerio, hay Secretaría de Educación, Ministerio de Capital Humano, y ayer llamó a una reunión, convocó a reunión paritaria, y el discurso de educación es cosa que no pasaba en abril, es ustedes tienen razón, o sea, lo que les están ofreciendo a los sindicatos de aumento para los docentes y no docentes es bajísimo. Y la gacetilla posterior que saca el ministerio es, bueno, ofrecimos un monto histórico que no llega al 5%, que fue rechazado por todos los sindicatos, pero digo, es un intento del gobierno de acercarse y de hablar con esa comunidad. Con lo cual eso implica que saben que esto puede ser masivo. Hay un intento de desarmar la movilización. Claro. Todavía no llegó el veto, ¿no? Todavía no llegó. Tiene 10 días desde la promulgación. El veto podría ser un disparador. Podría ser. Sí, de hecho podría amplificar la protesta. Amplificarla, y además se dijo que es un veto total a toda la ley de financiamiento universitario, porque abril tuvo una respuesta, digamos, un gobierno que no da marcha atrás, después de la marcha de abril aumentó gasto de funcionamiento. Dice esto Adorni. El gobierno nacional mantiene con las universidades un diálogo permanente desde el inicio de la gestión. Eso por un lado, que es bueno aclararlo, porque también hemos escuchado que no hay diálogo, que el diálogo está cortado, y eso no es así. En este sentido, recuerdo que hubo 270% de aumento en los gastos de funcionamiento que se les ha transferido, que se ha acordado con las universidades. Además, se les envió 49.000 millones de pesos que recibieron los hospitales universitarios. La pauta salarial creció 76,1%. Y además entendemos que las medidas de fuerza y movilizaciones claramente no alimentan este diálogo. El gobierno nacional ha tenido reuniones con la CIGEN para auditar a las universidades y corroborar que los recursos lleguen donde corresponden, que me parece que es uno de los puntos centrales de todo esto. Bien, esto es lo que decía Manuel Adorni en la conferencia de prensa sobre la movilización que se va a producir el día. El miércoles. El miércoles a las que 14 viene. Horas en Congreso. 2 de octubre. Miércoles que viene a las 14 horas. 10 y 40 minutos. Me gusta la gente. Me están pidiendo que repita les oyentes que se comunican con nosotros las direcciones de ECAS. El ECAS, el Abasto de Villa Crespo, Serrano 461 en la ciudad de Buenos Aires, el Abasto de Almagro en Díaz Vélez 3761 en la ciudad de Buenos Aires, y el Abasto de Monte Grande en Arana 293. Todos los martes y jueves 15% de descuento para jubilados, y además en el día de hoy tienen un combo que está
al 50% de los precios de mercado. Es 50% de los precios de mercado. Es tremendo los precios que tienen hoy viernes ECAS. Así que vayan de nuestra parte, tienen 10% de descuento, 10% de descuento si 10% de descuento si van de parte de nuestra parte, del lunes a lunes, y además tenés 15% de descuento martes y jueves si van los jubilados. 15% de descuento martes y jueves. ¿Qué tenemos para más adelante, profesor? El índice de pobreza, el índice de riqueza. Muy bien. Quiero decirles además, pueden ir a comer a Pizza, que es la reivindicación de la pizza de molde porteña, hecha con harinas orgánicas y masa de madre fermentada por 24 horas. Quesos de primera calidad, faina finita, dorada, crocante, cócteles con personalidad argentina, cervezas artesanales y una selección de vinos cuidada por el mismísimo Aldo Graciani in person. Pizza, la reivindicación de la pizza de molde porteña. Nicaragua, esquina Tames, en el barrio de Palermo. Van de nuestra parte. Me gusta la gente que cuando saluda. Vamos a saludar a nuestro amigo Roberto Varga, especialista en política española, para entender este gesto, este superclásico que se está viviendo entre México y España. Roberto. Amigues, ¿cómo andan? Un abrazo grande ahí a toda la mesa. Hola. Bien, ahí es una polémica que obviamente no empezó ahora, ya con López Obrador, que vos seguís mucho esa gestión, esa presidencia. Hubo unos intercambios, ¿no? Unos rifirrafes. Ya López Obrador había sido muy crítico con la derecha española, con Vox, la citó en varias oportunidades. Y bueno, esto que ustedes citaban en el comentario, la crítica a una España que no está dispuesta a hacer revisionismo histórico. Y Pedro Sánchez, que me parece, y a todas luces se ve claramente, es de lo más progresista que quedó en Europa, porque uno podría decir, ganó el laborismo en Inglaterra. Sí, pero el chabón se mandó un ajuste del carajo, ni bien llegó. Hay que decir que Sánchez ha preservado muchas políticas sociales en materia de transporte, de vivienda en España, eso se ve claramente, tratando de reconstruir el salario, empujado por su alianza en su día con Podemos. Ahora, en esta posición, él se comportó atlantista en el sentido de adherir a la OTAN, ¿no? Eso estamos queriendo referir porque México también está en el Atlántico Norte, pero no forma parte de la OTAN. Entonces se manejó en los términos clásicos del poder establecido, del establishment. Sí, se mostró monárquico, recontracerrado en la posición de seguir a la monarquía, al punto tal de no asistir a la ceremonia de Claudia Sheinbaum de Asunción, y de solidaridad con el rey. Hay que decir simplemente, con estos cierro comentarios muy breve, esta monarquía que hereda Felipe VI del viejo Borbón, de su padre, comillas, paréntesis, lo que ustedes quieran. Paréntesis, dicho sea paso, una foto que está con su amante, con una reconocida vedette, ¿no? Exactamente, con Bárbara Rey. Bárbara Rey es el apodo, ¿no? Sí, que hay que decir, algunas especulaciones indican que Juan Carlos I estaba siendo fruto de una extorsión por parte de esta vedette. Entonces, para aminorar la extorsión, no, para sacarla del medio... No, a ver, más que especulación, es casi la certeza. De hecho, se pasó, lo que difunden en España es que Bárbara Rey, que fue amante de Juan Carlos, había hecho una especie de tenía rodado, no sé si eso les suena, sí. Le tenía rodado un documental que hasta ahora no vio la luz, donde contaba detalles del vínculo entre Juan Carlos y Bárbara Rey. Y no solo eso, sino que las fotos que trascendieron son unas fotos donde un Juan Carlos más joven que el actual, claramente, son fotos que no son actuales, aparece en una situación más o menos amorosa con Bárbara Rey. ¿Justo Rey se llama de apellido? No, es un apodo artístico. Es el nombre artístico. La foto las habría sacado el hijo de Bárbara Rey de 11 años. ¿En serio? En ese momento tenía 11 años. La madre instruyó al hijo. Esto lo cuenta el hijo ahora, que está peleado con la madre. ¿En serio? Claro, está peleado con la madre. El hijo le dice, no, mi mamá me mandaba a sacar las fotos.
Estamos hablando de fotos de rollo, fotos de la época que para sacar una foto con la Kodak, con una cámara tradicional. Bueno, este es uno de los temas en España, claramente. Porque era un secreto a voces que Juan Carlos era bastante picaflor, ¿no? Sí, bueno, a ver, acá podríamos aplicar el proverbio que le hace una mancha más al tigre, ¿no? Sí, una lancha más al tigre, diría, ¿no? Claro, es decir, el rey Juan Carlos, el emérito, como le llaman ahora, dijo, ya está, si las naves están quemadas, una más me saca un chantaje de encima, ¿no? Claro. Recordemos que su amante Corina le sacó 200 palos verdes al tipo. Y que está en un exilio dorado en los países árabes, puede entrar a España, pero a veces no ve al hijo. La verdad que, bueno, ese rey de la transición termina envuelto en un cono de sombras, por decir lo menos, ¿no? Y simplemente me despido de esta mini columna con este comentario para que entendamos también lo que significa el blindaje mediático que tiene la corona todavía en España. Es un blindaje, porque todos saben, es más, Clarín, el diario argentino Clarín, le hizo un reportaje a un señor que se declaró amante de Leticia, es decir, de la actual reina de España. Amante mientras estaba casada, y está casada con Felipe, ¿no? En tiempos pretéritos. Amante hace pocos años. Este señor además era el marido de la hermana de Leticia. Es decir, un conventillo, una cosa de alcoba profunda. Bueno, no salió una línea Pasó publicada. La familia de Wanda Nara y dijo que es demasiado. Bueno, no salió una línea en la prensa española, ni en radio, ni en tele, ni... Es decir, está blindada la corona. Ergo, Sánchez lo último que va a hacer es asistir a la ceremonia de Claudia Sheinbaum para enemistarse con Felipe. No lo va a hacer. Eso es así, funciona en los códigos. El único que puede romper eso es si alguna vez Pablo Iglesias es presidente de gobierno. Pablo Iglesias, lo pedís, lo tenés. Ahí, al gran Pablo Iglesias, analizando esta cuestión. Fíjense, suscribo hasta las comas lo que dice nuestro amigo Pablo. Sí, yo creo que AMLO pidió una cosa razonable. Pidamos perdón los dos a los pueblos indígenas. En 2021 el Papa Francisco, que no es del partido bolchevique, pidió perdón a los pueblos originarios por los pecados cometidos durante la conquista. En 2020 la monarquía belga pidió perdón por los abusos coloniales cometidos en el Congo. Canadá pidió perdón a sus pueblos originarios. Alemania pidió perdón a los judíos por el Holocausto. En cambio en España parece que les mandamos a Bascal con el casco del Tercio Viejo de Cartagena y a Pérez Reverte vestido de ala triste, a ver si les conquistamos otra vez y les decimos que Hernán Cortés era un tipo estupendo y que fuimos allí a civilizar a los indios. Yo creo que el gobierno ha sido bastante torpe. Por cierto, no es una obligación del gobierno de España que el gobierno y el Estado sean representados por la figura de Felipe VI. Podían haber enviado a ministros perfectamente. Hay muchos españoles y muchas empresas españolas con intereses en México que por esta soberbia se van a ver gravemente afectados. Vale decir que esto lo dice, para mí, uno de los tipos que mejor comunica en todo Occidente, que es Pablo Iglesias, lo dice en el programa 59 segundos de la televisión española, y ahí hay un dato, es que Pablo está volviendo a las tertulias del prime time de la televisión española. Digo, la televisión española como señal, quiero decir, y después la televisión española en general. Está volviendo de alguna manera a ocupar lugares centrales en términos comunicativos, amén de que tiene su propio canal, que es Canal Red, y nosotros trabajamos acá en Canal Red América Latina. Además, Dani es un tertuliano formidable. Número uno. Es decir, ¿sabes? Te garantizás punch, te garantizás golpes muy interesantes. Y un nivel y una formación política. Una formación política de primer nivel. Estamos hablando de... Lo hemos dicho muchas veces en Siempre Soy y no vamos a cansar de repetir. Es, sin dudas, formatearon la comunicación política moderna. Humildemente digo esto, bueno, por ahí habrá no, che, te olvidaste de tal. Yo te diría que fue la última gran novedad comunicacional política que tuvo la política occidental, por lo menos. Sí, sin duda. La última gran novedad fue Podemos. Porque además lo mezcla todo, porque ahí hay militancia, es decir, no es, che, juntamos guita, vamos a una agencia de marketing, uy, la puta, salió un programa comunicacional del carajo, no.
Ahí hay una lectura muy profunda, muy de fondo, de si pasa A va a resultar B, entonces vamos a hacer E. O sea, hay todo un estudio muy profundo de cómo se dan determinados pasos en política en función de las políticas que se están aplicando. Y eso fue muy novedoso, muy novedoso. Compañero y amigo, la seguimos después, ¿te parece? Amigues, buen fin de semana. Que gane el Rojo hoy, que juega con Vélez por Copa Argentina, 6 de la tarde. Sí, que gane el Rojo. ¿Cómo te mete el chico? Que gane el Rojo, así River se acerca a la punta. No, por la Copa Argentina. Es la Copa Argentina. Ay, qué lástima. Bueno, loco, yo sé que es una pobreza franciscana, pero bueno, no digo, hice el apunte porque nosotros no estamos jugando ya la Copa Argentina, entonces el profe se entusiasmó con nada, pobre. Muy bien, un abrazo muy grande, ¿eh? Abrazo grande, buen fin de semana para todos. Un abrazo muy grande. Les recomiendo, si les interesan los culebrones, que vayan siguiendo lo que está sucediendo alrededor de las andanzas del rey Juan Carlos en España, ¿no? Que es muy los detalles realmente son tragicómicos. 200 millones de dólares. 200 millones de dólares, mira vos. 9 minutos para las 11 de la mañana. Cuando volvamos, Eduardo Aníbal Fabregat estará con qué? Vamos a estar hablando de un par de ejemplitos nomás, porque el rechazo por excelencia en la historia de la música se produjo allá por el año 61, comienzo del año 62, cuando un ejecutivo de la empresa vio una banda y dijo, esto es una porquería. Y la banda se llamaba The Beatles. Bueno, ¿hay otros rechazos más? Sí. Algunos más, pero quiero contar esa historia. Hay detalles que son... La historia que rechazaron a la... Y además que lo quiero un poco también quitarle esa pátina de que es sordo, que estúpido. Tuvo sus razones. El profesor Vinieski estará con qué? ¿Cómo evolucionó la pobreza según pasaron los gobiernos? Muy bien. Estaremos hablando con Elio Pipo Rossi, porque ayer, atención, el equipo de Gustavo Costas, ganando 4-1. Extraordinario. ¿No te conmueve, Willy? ¿No? ¿Te parece normal? Me pareció poco. No. Después de muchísimos años está jugando una semifinal de una Copa Internacional como la Copa Sudamericana. Y por otro lado, Peñarol dejó afuera a Flamengo. Eso es algo para ustedes, para los hinchas de River. A mí me gusta. No te digo una buena noticia, porque Peñarol es un buen equipo, pero Flamengo es históricamente le cuesta mucho a River. De hecho, la última vez que jugaron una final, me lo hagas acordar. La perdieron, ¿no? Mucho les cuesta. La perdieron en los últimos 5 minutos. Había jugado muy bien River ese partido. Sí, claro. Extraordinario como había jugado. Inexplicable al día de hoy cómo perdemos ese partido. Muy bien. Y Emilia Raciati estará con el rechazo y la historia detrás de La Conjura de los Necios. Vamos a ir contra la madre del autor. Con Telma. Contra Telma Tull. Contra Telma Tull. Y hay otros libros, además. Hay otros libros. Hay una versión argentina, una historia de un libro parecida, rechazado que después fue muy reivindicado. Sí, muy reivindicado, pero no se convirtió en un bestseller, sino que es un libro de culto, podemos decir. Muy bien. Bueno, vamos a la tanda. Cuando volvamos, si tenemos suerte, estaremos hablando con Juan Pablo de la Villa. Juan Pablo de la Villa, que es uno de los líderes de ECAS, que nos va a contar lo que está sucediendo con ECAS y demás, con estos combos. Realmente, y me interesaría mucho que nos cuente lo que están haciendo con los centros de jubilados, porque están llevando estos precios que son muy buenos a los centros de jubilados, para que los jubilados puedan acceder a alimentos a buena calidad y a buen precio. Vamos a la tanda y ya volvemos con la operación técnica de Silvio Soler y la coordinación de Guillermo Luis Bray. Ya volvemos con la gente que me gusta. Alrededor de una mesa. Siempre soy con Daniel Tonietti. AM 530. Somos Radio. CUI tenés muchos idiomas para aprender: inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos de 3 meses por Zoom. Inscripción abierta. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en www.cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Todos tenemos un motor interno. Esa voz que nos dice: anda, agarra el auto y salí a la ruta. Tu auto también tiene un motor interno y con Infinia siempre rinde al máximo, porque es un combustible inteligente diseñado con una exclusiva tecnología para asegurarte la mejor performance. Con Infinia, tu motor anda mejor.
¿Ya conoces el Portal Avellaneda? Si sos vecino o vecina de nuestra ciudad, vas a poder recibir tu boleta digital y pagar la tasa de servicios generales, las patentes de autos o motos y los derechos de cementerio de forma online y con cualquier billetera virtual. Es rápido y cómodo para vos. Además, reducimos el uso de papel y cuidamos juntos el medio ambiente. Ingresá y registrate en portalavellaneda.mda.gov.ar. ¿Qué es para vos bienestar? Para vos es que vivas consciente de tu alimentación, tu movimiento y tus buenas relaciones. Es conectar con el equilibrio en cada momento de tu vida, para vos y para tus afectos. Eso es bienestar integral, físico y emocional. OSDE, junto a vos a lo largo de tu vida. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.com.ar. Registro Nacional de Agentes de Seguro 400800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Privada número 6.481. Tarifa de comunicación 0810-555-6733. Nuestra web o contacto @voce.com.ar. Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Lava, tira y gira. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. Las formas de enseñar cambiaron y acá en Vicente López no nos quedamos atrás. Me llena de orgullo poder decir que la única escuela pública certificada por Google de Argentina está acá, en nuestro municipio. Chromebooks, tablet, pizarras electrónicas son algunas de las herramientas que hoy están usando los chicos para prepararse para su futuro. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Un recelu es una reidea. En Fervi reacondicionamos equipos para darles una nueva vida. Entrá a fervi.com y llévate tu celu como nuevo al mejor precio, en cuotas sin interés y con un año de garantía. Fervi, chequeado, reacondicionado, garantizado. R con R guitarra, R con R reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, latas, plástico, metal. Todo limpio y seco. Re fácil. Municipio de Morón, corazón verde del oeste. Siempre soy Daniel Tonietti en la mañana de la radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. A la radio de las madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Honestamente, 11 3200 0530. ¿Reconocen esto? Escúchenlo, escúchenlo. No vale yasamear, ¿eh? Ah, claro. Ojo, ojo. No, si yasamear no vale. Tony Bennett. Elvis Presley. Hay un Elvis. Hay un Elvis. Claro. Pero por supuesto, Lucho. Ahí reconozco un poquitito. ¿Canta uno solo o cantan los dos? En este canta uno. Ah. ¿Qué canta? Like Dreamers 2. ¿Canta? ¿Vos querés que lo revele? ¿Lo revelamos? ¿Han llegado mensajes? ¿Acertaron? Todavía no. Ya está, ya acá hay uno que acertó claramente. Lo que pasa es que este tema finalmente se terminó editando mucho tiempo después. Pero bueno, esta es una canción que tocaron los Beatles para un tipo dijo, no, gracias. Next. Y lo rechazó. Vamos a contar esa historia en un ratito. Y vamos a contar la historia del tipo, porque yo quiero
quiero sacarle un poco de carga. Ese hombre que vivió toda su vida, ¿no?, con el estigma. Había un argumento. Fuiste el tipo que rechazó, lo viste, bueno, pero hay atenuantes. Ya en minuto nada más estaremos con el profesor Viñetti, estemos atentos. Pero antes, quiero decirles a todos ustedes, estudié idiomas para toda tu vida en el CUY. Inglés, francés, italiano, alemán, portugués, chino, japonés, coreano y ruso. Cursos grupales de 3 meses por Zoom. Centro Universitario de Idiomas, certificados y diplomas UBA. Precio especial para alumnos UBA. Universidades nacionales y nivel inicial 1. Puedes ir al CUY. El profesor está yendo al CUY. Para toda tu vida. Para toda tu vida. ¿En serio? Sí. Es muy valioso. Inscribite en www.cuy.edu.ar. Hoy vamos a ir a un combo de estudiantes que han pasado por el CUY. En combo. Sí. Donde van a estar varios. Varios. Megamix. Un megamix. Exactamente. Un megamix. Arrancamos con... I speak English perfectly. I went to an English school, so I can speak English, but lo dije mal. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y además, otro que fue el Pichichi. Todo el gabinete. The period of the big development of agriculture complex, energy, science, technology, tourism. Bueno, y además tenemos para mí el último que ha ingresado. Falta Michetti, Michetti en una época la poníamos. En una época Michetti con el italiano. Con el italiano. Pero la tenemos a Michetti, busquemos la Michetti. Bueno, ¿y a quién más tenemos? It's not a threat. We are up. Venezuela is not a threat. We are up. Obama repeal the Secret Order Imperial. Muy bien. Bueno, está en línea Juan Pablo de la Villa. Juan Pablo, querido, muy bueno. ¿Cómo estás? Hola, hola. Amigo y compañero, ¿cómo estás? Juan Pablo de la Villa, de Empresa Cooperativa de Alimentos Soberanos. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, Dani, todo el equipo, ¿cómo andan? Muy bien, estamos muy bien. Contanos un poco la iniciativa que están haciendo con los centros de jubilados, Juan Pablo, que está bueno para contarlo. De alguna manera pusimos a ECAS a disposición de los jubilados y las jubiladas, llevando el alimento a precio de costo a los distintos barrios. La realidad es que tenemos mucho llamado, mucho mensaje de jubilados, jubiladas diciendo que quieren venir a ECAS a comprar alimento y que viven lejos, que no llegan. Entonces pusimos nosotros a disposición la herramienta, estamos yendo a los distintos barrios en el centro de jubilados, en día en el que generalmente tienen alguna actividad, a llevar el alimento barato, directo del campo, muy fresco, así que la verdad que es una iniciativa que está teniendo mucha repercusión y que es un aporte, ¿no?, a este momento complejo. Muy bien. ¿Cómo les está yendo con ECAS? ¿Cómo están recibiendo ustedes a la gente que va a los locales de ustedes? ¿Qué es lo que escuchan? ¿Qué es lo que comentan? ¿Qué es lo que perciben? Mirá, Dani, es un tiempo difícil. Nosotros estamos atendiendo cada vez más gente, pero cada vez con un promedio de ticket más chico, digamos. Todo el tiempo nos baja el promedio del ticket, el promedio del consumo. No sé, en datos concretos, hace 2 meses atrás un promedio era de 11 lucas y hoy un promedio es de 6 lucas. Entonces estamos un 40% abajo del promedio del ticket. Sí, por la propuesta y por la iniciativa y por los precios estamos atendiendo más gente porque la gente se está moviendo, está buscando precios, pero notamos una baja en el promedio del ticket constantemente. Bien. Hoy tienen un combo muy importante, ¿no? Casualmente. ¿Y cómo lo están articulando eso? Nosotros estamos articulando las distintas producciones que hay en el campo con logísticas directas. Eso permite muchas veces tener un precio diferencial con el entramado de familias productoras, campesinas vinculadas a la organización, y después operando fuertemente a través del mercado central con los productos de estación, digamos, y respetando, reflejando los precios del mercado, que es muchas veces una de las
que hay que dar, que el mercado funciona en oferta y demanda, y cuando las cosas bajan a veces no se reflejan en la calle. Bueno, nosotros la reflejamos automáticamente, eso permite bajarle a veces los precios a la comida. Es un momento muy raro. Nosotros hoy, Dani, por ejemplo, vendemos un paquete de rúcula a 100 pesos. Entonces, más barato de eso, ¿qué puedo vender? 350 pesos vale un kilo de acelga. Y la producción es cada vez más cara. Los costos de producción en Argentina son cada vez más altos, porque cada vez más cara la luz, es cada vez más cara la nafta, es cada vez más cara la semilla, y a la vez es cada vez más difícil venderla. Entonces me parece que también hay un punto en el que hasta dónde podemos bajar los precios. Me parece que hay un tema que hay que ver cómo repercute y cómo sale, pero ya no se pueden bajar más los precios. ¿Cómo va a vender un paquete de acelga más barato que de 350 pesos? Es imposible. Y así todo, el consumo está frenado. Nosotros estos últimos 15 días fueron para nosotros, por lo menos, y lo venimos charlando con varias empresas del sector y organizaciones también aliadas, fueron los 15 días más parados del año, digamos. ¿En ventas? En ventas. ¿Y sí. Eso que ustedes venden alimentos nada más? Sí, en venta. La gente entra y compra lo justo y lo necesario. Lo justo y lo necesario, la oferta. Un morrón, 3 cebollas y medio kilo de papa. O sea, compra para el día casi. Sí, compra para el día. Para comer el día. Exactamente, sí. A mí me preocupa traducir eso al esquema productivo. Nosotros tenemos también, además de vender barato y de construir soberanía para el pueblo, para que pueda comer, necesitamos que los productores y las productoras también puedan vivir de la actividad. Porque si no, esto lleva a que vos tenés la selga en el campo, la ponés a 300 pesos en la calle y no se vende toda, y en el campo la tirás. ¿Y cómo solucionamos esto? Porque también no te dan los costos de producción. Me parece que es doble la crisis. Hay una crisis de consumo y hay una crisis en los costos productivos. Juan Pablo, te agradecemos mucho el acompañamiento, y bueno, ojalá que lo que hacemos nosotros acá con ustedes en ECAS que sirva para algo. Me parece muy interesante la iniciativa. Quiero que un día vengas acá y la cuentes más en detalle de que están llevando estos precios de alimentos a los centros de jubilados. Ya tuvieron una experiencia hace poco, tengo entendido, en La Matanza, ¿no? Exactamente, ahora estamos el martes en Saavedra, el jueves ya hay varios centros jubilados anotados, así que bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de la red @somosecas, y vamos ahí buscando una fecha y articulando la iniciativa, y gracias a ustedes, Dani, como siempre. Bueno, los oyentes y las oyentes de Siempre Soy, de AM530, ¿están respondiendo, están acompañando? Sí. Están viniendo, estamos muy felices de recibirlos en todos los espacios. Yo estoy ahora precisamente en Esteban Echeverría, en el local nuestro de Monte Grande, y todo el tiempo viene alguien de la radio y manda saludos y dice que escuchó la radio, que se enteró de la oferta. Gente viene de lejos, atendemos gente en Monte Grande que viene de Lanús, que viene de Avellaneda, que viene de Seiza, así que la comunidad responde, eso lo firmo. Un abrazo grande, amigo. Un abrazo a todo el equipo. Juan Pablo de la Villa, de ECAS, lo tenemos que invitar. Dentro de poco vamos a transmitir de uno de los locales de ECAS. Pues están ahí, bueno, están peleándola, como estaba contando. Acaba de contar algo, un poco lo sacamos por esto, porque nos escribió más temprano en la mañana, dijo, tuvimos los 15 días muy malos de facturación, ¿no? Un morrón. Claro. Voy ahí, compro un morrón. Un morrón, medio kilo de papas y 2 cebollas. Bueno, está pasando eso. Y eso que ellos tienen precios muy buenos, casualmente. Los precios son excelentes. En un ratito estamos repasando casualmente el combo que están popularizando en el día de hoy. 11:09. Me gusta la gente. Ya se viene la columna del profesor Vinieski con la progresión de la pobreza en democracia históricamente en la Argentina. Se ha batido un récord que no se veía desde el año 2003. El índice de pobreza
más alto de los últimos 20 años. Eso desde el punto de vista estadístico. Y además estará Emilia contándonos la historia de libros rechazados. Y se sumará a la columna Eduardo Aníbal Fabregat contando la historia de discos rechazados o grupos o bandas musicales que fueron en su momento rechazadas y que luego fueron muy reconocidas o muy célebres. Cambios en el gabinete del gobierno de Javier Gerardo Milei. Lo tenemos en línea nuestro amigo y compañero Pablo Lapuente. Pablo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Dani, compañeros, muy bien ustedes. ¿Cómo anda, compañeros? maestro? Yo acá en Casa Rosada esperando. Se retrasó un poco la conferencia habitual de Adorni a las 11, para las 11:30. No estaba previsto igual que se realice, pero subiendo ahora en algunos minutos después de esto, ¿no? Cambios en el gabinete, índices realmente alarmantes de pobreza, indigencia, la foto muy frívola también de ayer del presidente con Susana Jiménez. Así que bueno, varios temas por tocar seguramente hoy en la agenda de gobierno. Detalle, no estaba prevista que haya conferencia de Adorni, pero lo va a haber. No estaba previsto, hasta ayer a último momento no había, lo avisaron hoy bien temprano desde la vocería. Habitualmente se hace a las 11, la retrasaron un poco 11:30 y seguramente la agenda va a girar en torno a los índices que se conocieron de ayer del INDEC, ¿no? Pobreza, indigencia y por supuesto la salida de Mario Russo, ministro, ahora ex ministro de Salud, ex funcionario de María Eugenia Vidal, súper perfil bajo realmente, que tenía intervenido, hay que decirlo, desde hace bastante tiempo, ¿no? El ministerio por Mario Lugones y también... Que es el papá de Rodrigo Lugones, socio de Santiago Caputo en la consultora Mofo, ¿no? Santiago Caputo tiene mucha influencia, de hecho... Russo en varias oportunidades, diría en los últimos 15 días, deambuló, paseó bastante por Casa Rosada en el despacho puntualmente de Santiago Caputo, así que sin duda la influencia que tenía Santiago Caputo, el asesor presidencial sobre esa área, era determinante. Tenía una mirada puesta ahí también en otras reuniones que hubo en los últimos días en Casa Rosada, con algunos intendentes también teniendo influencia de Juntos por el Cambio, ¿no? Teniendo influencia sobre el área de salud, pero por supuesto no es la única cartera que tiene cierto manejo por parte de Caputo. Si esto fuera un TEC, sería un ministerio más que conquista el área de Santiago Caputo, ¿no, Pablo? En los papeles sí podríamos decirlo, pero de hecho ya venía sucediendo desde hace tiempo. De hecho, ya renunciaron, desplazaron cerca de 60 funcionarios en total, ¿no? Es una lista interminable que no tiene sentido nombrar, pero desde Nicolás Pose para abajo prácticamente ha habido de todo, pero puntualmente... En salud ya había sido desplazado también el superintendente de salud, Rodríguez Chiantore, que paradójicamente era un hombre de Patricia Bullrich y de todos modos había sido desplazado también por la intervención de Lugones, por recomendación también de Santiago Caputo, y esto estamos hablando, apelando un poco a la memoria, hace 2 meses atrás, o sea que ya viene de forma recurrente las bajas en salud, que ahora ya se confirman de manera determinante con el ministro mismo. Bien, y se viene por delante, hay que decir, una crisis sanitaria que tiene que ver con la epidemia del dengue, ¿no? Y con, para decirlo de un modo elegante, lo poco que hizo el gobierno federal, el gobierno nacional frente a esto, ¿no? Bueno, lo reconocen, de hecho, ¿no? En política, en esa política en particular, pero también en general en las otras, dicen abiertamente que quieren trasladarle la gran cantidad de responsabilidades que debería tener la cartera de salud directamente a las provincias. Así que se desprenden, por supuesto, de todas esas responsabilidades. Y habrá que ver también, hay un signo de interrogación, qué va a pasar, ¿no? con respecto a esa materia, Dani. Muy bien. Pablo, un abrazo muy grande. ¿Algo más para decir sobre este cambio de gabinete? Bueno, ahora seguramente vamos a ver si hay novedades, porque empezó a correr el rumor, sobre todo a partir de una nota publicada hoy temprano en Clarín, ¿no? Que la salida también de Mario Russo está envuelta en algunas sospechas que no tienen que ver también con temas personales, sino con algún ruido interno fuerte que, vamos a intentar develar un poco, a ver si... ¿Ruido interno con qué? Ahora. ¿Vinculado con qué?
no solo con las diferencias con la cúpula libertaria, sino también con aparentes denuncias de corrupción contra esa área. Por supuesto, esto todo materia de especulación a partir de algunos trascendidos que también llegaron acá a los pasillos de Casa Rosada. Vamos a intentar ver si hay algo de eso o si se debe a algo que sí es evidente y que está claro desde hace 2 meses, como lo mencionábamos recién, a una diferencia de la cúpula puntualmente con Russo. Estás haciendo referencia a la columna de Marcelo Bonelli en el diario Clarín. Marcelo Bonelli en Clarín, exactamente. Dice que la renuncia del ministro Mario Russo por la grave denuncia de Sandra Petovelo al Papa. ¿Tiene algo que ver con lo que dijo el Papa hace exactamente una semana atrás? Hablando de un pedido de coima de un empresario, a un empresario. Bueno, muchas preguntas, todavía no hay respuestas acá oficiales respecto a eso, pero también genera cierta sospecha, cierta suspicacia, porque después de esa reunión de Sandra Petovelo con el Papa no trascendió ni fotografías, no trascendieron comunicados oficiales, iban con determinada expectativa y terminaron saliendo prácticamente sin hacer ninguna mención sobre esa reunión que pasó hace algunos días, ¿no, Dani? Un abrazo grande, querido Pablo. Buen fin de semana. Abrazo, compañero. 11:15. Estamos aquí, estamos hasta el mediodía. Y visita un profesor de historia. No trolo. Poné también a Cristina diciendo que la historia explica todo. Profesor, te escuchamos. No trolo. Ustedes saben que yo soy fanática de la historia. Ayuda un montón, no se animan cuánto, no se imaginan cuánto. Más o menos. Vamos, Cristina, vamos todavía. Bueno, conocido el índice de pobreza, todos sabemos el número, 52,9, con el agravante de que el promedio de ese 52,9 está más cerca de la indigencia que de salir de la pobreza. Y por primera vez la pobreza en la Argentina superó al promedio de toda la región latinoamericana, ya que en el 2023, por ejemplo, cuando estaba terminando el gobierno de Alberto Fernández, la pobreza llegaba al 40% de la población. Ustedes no sé si se acuerdan de ese himno del Mundial 75, 25 millones de argentinos jugaremos el Mundial. El Mundial 78. El Mundial 78. Discúlpeme que lo corrija. Sí, el Mundial 78. 25 millones de argentinos. Bueno, los 25 millones de argentinos que están en la pobreza son la totalidad de Mundial de la pobreza. El Mundial de la pobreza lo estamos ganando. La organización, la ONG Oxfam, que aborda estas cuestiones y que se preocupa por el otro índice, el de la riqueza, publicó un trabajo muy recientemente sobre la fortuna de los hogares más ricos del mundo. 3.000 personas, las 3.000 personas más ricas del mundo, y equivalen 3.000 personas al 13% del PBI mundial. 3.000 personas que los ves en un teatro, ¿no? 3.000 personas te llenan obras. Te llenan obras. El Gran Rex. Y quedan, llenan el Gran Rex. Y quedan 307 butacas vacías. Muy bien. El Gran Rex tiene 3.307 butacas. Sos el número uno, Eduardo. No sé por qué. Sabes que sos el número uno, ¿no? Si no sos el número uno, estás entre el 0 y el 2. Mereces serlo. 13% del PBI mundial tienen esas personas. Pero ¿por qué impacta el dato? Porque en 1987 ese porcentaje era del 3% del PBI. Los 3.000 más ricos de 1987 eran el 3% del PBI. Ahora son el 13% del PBI. Por lo tanto, crece la pobreza, pero también crece el número de la concentración de la riqueza. Es muy loco todo esto. En pocas palabras, se amplía la brecha entre ricos y pobres, porque además, fíjense, el 1% más rico del mundo, el 1% más rico del mundo, supera al 95% más pobre. El 1%, aparte el 95% más pobre, es prácticamente toda la humanidad. Es muy loco todo esto y el número me impacta. El año, 1987, quiere decir que desde que se terminó la Guerra Fría, desde que cayó el muro de Berlín, se multiplicó exponencialmente la desigualdad en el mundo, ni hablar la pobreza. Los países del sur global, que es donde estamos nosotros, donde entra la Argentina, solo tienen el 31% de la riqueza mundial y son el 79% de la población.
Esto mientras Milei dice que hay que beneficiar a los empresarios, que los únicos que generan riqueza en el mundo son los ricos y que la ONU es socialista. Y que los zurdos son los empobrecedores, dice. Exacto, la ONU socialista, hay que estar tan a la derecha para decir que la ONU es socialista. El informe dice aparte que se ha conformado una oligarquía global que se impone en todos los terrenos y que la ONU no puede hacer nada contra eso porque no tiene ningún mecanismo para poder luchar contra eso. Los países de la renta baja, es decir, el nuestro, por ejemplo, destinan casi el 40% de sus presupuestos anuales al servicio de la deuda externa y supone que el 60% de lo que destinan es superior a gastos en educación, salud y protección social. Se paga más de deuda externa que de salud, educación y las cuestiones sociales. Ahora, la concentración de la riqueza en América Latina y el Caribe es tal que un puñado de 100 personas, acá ya no son 3.000, 100 personas conocidas como los 1.000 millonarios, gente que tiene más de 1.000 millones de dólares, reúne un valor equivalente al PBI de Chile y Ecuador juntos. 100 personas tienen un PBI mayor que todo Chile y todo Ecuador juntos. Esos son 480.000 millones de dólares. 100 personas. 480.000 millones de dólares. Y desde el año 2000, el conjunto de la fortuna de los 1.000 millonarios se incrementó un 368%. Desde el año 2000, los 1.000 millonarios crecieron un 368%. Si no decimos lo que está pasando con la riqueza, es difícil entender lo que está pasando con la pobreza. Ahora, la pobreza en la Argentina se mide así, medida como la pobreza, como una especie de término abstracto, se mide desde 1988, pero antes hay estudios, por ejemplo, del Centro de Población, Empleo y Desarrollo de la Universidad de Buenos Aires, CEPED, de la UBA, y calculó que en octubre del 82, cuando ya la dictadura empezaba su retiro, 14 meses antes de que llegue Alfonsín, la pobreza había llegado al 22%. Ese es el número final de la dictadura militar, 22% de pobreza, siendo que había agarrado un país que tenía entre 3 y 4% de pobreza, y la Argentina estuvo décadas en ese número de 3-4% de pobreza, con lo cual era un número estadístico que se suponía que se podía eliminar. Si tenés 3% de pobreza, decís, bueno, con un poco de políticas proactivas lo elimino. Ya a partir del fin de la dictadura, con ese 22%, es estructural la pobreza en la Argentina. Cuando empezó el gobierno de Alfonsín, y hasta el 85, logró bajar la pobreza y la llevó a 14%, pero sobre el final le empezó a crecer la pobreza, llegó a 20% en el promedio general, y ni hablar lo que pasó durante la hiperinflación, en la que la pobreza estuvo arañando el 30%. Cuando Menem asume con eso, con ese número, con la hiperinflación. Recordemos que lo de la hiperinflación no era algo común, era algo extraordinario que estaba ocurriendo, pero había llegado a esos niveles. Menem también, en su primera parte de gobierno, logra bajar la pobreza con el plan de convertibilidad. En el 95, por ejemplo, le había llegado otra vez al 22%, pero según el investigador Aracaki, que hizo todo un informe muy profundo sobre la pobreza en la Argentina, dijo que sobre el final del gobierno de Menem ya la pobreza había empezado a crecer nuevamente hasta el 27%, y en 1999 De la Rúa, que ya lleva la pobreza al 30%, cuando le explota el 2001, toca el pico histórico de toda la serie, porque supera el 60% de la pobreza. Lo que pasa es que fue ese momento entre diciembre del 2001 y, digamos, el año siguiente, el 2022, con esos niveles, vimos el trueque, la desaparición de la moneda, bueno, un mojón en la historia argentina absolutamente extraordinario, con la pobreza del 60%, y la llegada del kirchnerismo, cuando llega el kirchnerismo al poder, es el primer ciclo en el que empieza a bajar la pobreza. Néstor Kirchner, por ejemplo, cuando agarra el gobierno, tenía un número de la pobreza estimado en 37%. 37%. Cuando asume, ese número era mucho mayor. La pobreza durante el gobierno de Néstor Kirchner, los primeros 4 años, baja 20 puntos. Cuando se dice que no sirven esas políticas, bajó 20 puntos la pobreza Néstor Kirchner. Y cuando asume Cristina Fernández de Kirchner, la pobreza que estaba en 37%, logra bajarla hasta el 30% en 2015, pero el mejor año había sido el 2013, en el que había llegado a 28%.
Ese fue el mejor momento. Después, los últimos 2 años, a Cristina se le vuelve a subir la pobreza. Con la devaluación del 2014, ¿no? Sí. Y llega al 30%. Pero en el global, digamos, los 8 paradójicamente, 2013, estadísticamente, la pobreza más bajo de todo el ciclo democrático, ¿no? Sí, podemos decir, después de la caída del 2001, por lo menos, después de la crisis del 2001, y con la distribución del ingreso, la mejor distribución de ingreso, en el año 2013. Exactamente. Todo el ciclo kirchnerista, de los 12 años y medio del kirchnerismo, el momento donde el ingreso está mejor es en el año 2013. Y sin embargo, pierde la elección. Y pierde la elección, pero es verdad que porque Massa acuerda con Macri, acordemos. Sí. Massa rompe el peronismo y llama a votar a Macri en el plebiscito, ¿no? En el balotaje. Massa llama a votar por Macri. Ahí es una avenida de dos manos, ¿entendés? Es Massa rompe para irse con el macrismo, que es el hecho histórico de lo que pasó, y por otro lado, bueno, no se hicieron los esfuerzos suficientes como para contenerlo a Massa. Algunos dicen, che, bueno, era un momento muy, no sé cuál sería la palabra adecuada ahora. Claro, pero es un dirigente que no se contuvo en ese momento a ese dirigente. Pero es un dirigente que había que contener. Evidentemente le daba lo mismo. No, capaz que las aspiraciones que tenía Massa no había nada con qué contenerlo. Claro, ¿no? ¿Cómo lo contenés? Ahora, a partir de ese dato, 30%, con ese número termina el gobierno kirchnerista, todo empieza a crecer y no para más de crecer. El gobierno de Macri, que también estaba Sturzenegger, estaba Toto Caputo, estaba Patricia Bullrich, en ese gobierno volvió a subir la pobreza y terminó su mandato con 37% de pobreza. Alberto Fernández, con la pandemia mediante, termina su gobierno con 40% de pobreza, y Milei en apenas 9 meses subió la pobreza de ese 40% al 53%, y si se llegara a devaluar el peso, porque ahora las presiones son para devaluar el peso en este momento en la Argentina, si se llegara a devaluar el peso, el número del 53% quedaría chico, aumentaría muchísimo más todavía. Por lo tanto, la expectativa es que estamos en unos niveles de pobreza extraordinarios, más cercanos a la indigencia que a salir de la pobreza. Todo eso en el contexto de que hay sectores de la sociedad argentina con la riqueza concentrada que crecen y les está yendo mejor. Gracias, querido profesor. 11:26. Quiero recordarles, vamos a ir a la tanda, ¿no? Tenemos una tanda, ¿no? Cuando volvamos de la tanda, estaremos con la esperada columna de Emilia Raciati hablando sobre libros rechazados en un primer momento por las editoriales, a partir de la historia de la gran novela de John Kennedy Toole, La conjura de los necios. Atención, se viene con carpetazo contra Thelma Toole, que es la mamá de John Kennedy Toole, que hasta ahora los seguidores de John Kennedy Toole, entre los cuales me encuentro, la veíamos como una heroína, sí, que logró luego de su recorrido la publicación de esa gran novela. Pero acá se desclasifica información. No sé si vamos a desarmar un mito. El mito sobre Thelma. El mito sobre Thelma. Bueno, por lo pronto Thelma ya no está en este plano astral para... Tampoco John Kennedy, y Thelma ha construido ahí su figura como la gran salvadora de esa obra. Muy bien. Y además se va a sumar en un duet, en un gran duet que yo disfruto mucho como conductor de este programa, pero si fuese oyente lo disfrutaría más, con Eduardo Aníbal Fabregat, porque se va a sumar los rechazos en el mundo. Algunos nombres que no podés creer que los hayan rechazado, cerrando con la frutilla en el postre, que es la anécdota del rechazo a los Beatles. Pero hay varios ejemplos. Todo eso después de una breve tanda comercial. Siempre soy con Daniel Tonietti. Somos Radio AM530. Todos tenemos un motor interno. Esa voz que nos dice, anda, agarra el auto y sale a la ruta. Tu auto también tiene un motor interno y con Infinia siempre rinde al máximo, porque es un combustible inteligente diseñado con una exclusiva tecnología para asegurarte la mejor performance. Con Infinia, tu motor anda mejor.
¿Ya conoces el Portal Avellaneda? Si sos vecino o vecina de nuestra ciudad, vas a poder recibir tu boleta digital y pagar la tasa de servicios generales, las patentes de autos o motos y los derechos de cementerio de forma online y con cualquier billetera virtual. Es rápido y cómodo para vos. Además, reducimos el uso de papel y cuidamos juntos el medio ambiente. Ingresá y registrate en portalavellaneda.mda.gov.ar. Ahora podés tener Movistar con todo, con Movistar Fibra, con celular y con Movistar TV. Todo junto te conviene más, porque con todo es mejor. Más información en www.movistar.com.ar. Se viene el primer Congreso de Educación de San Martín del 22 al 24 de agosto en el Complejo Cultural Plaza. Hasta el 7 de junio podés enviar tu propuesta para participar de las mesas y contar tu experiencia. Más info en sanmartin.gov.ar. Primer Congreso de Educación en San Martín. Identidad, desafíos y futuro. Te esperamos. Municipalidad de San Martín. Las tardes de la 530 traen todo lo que necesitas. A las 12 mejoramos el almuerzo con Bonavita en la 530. A las 14 comienza La Tarde con Carlos Polimeni, un espacio ideal para estirar la sobremesa. A las 16, Pablo Caruso invita a que vuelvan las ideas, pensar más allá de las frases hechas. A las 18 llega la hora del retorno y Andrea Recupero le da aire a La Vuelta Completa. Todo está en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En el CUI tenés 25 idiomas para aprender. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 011 53 53 3000. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Lava, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio. Siempre Soy. 10ª temporada. Daniel Tonietti y equipo de 10 a 12 en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Me gusta la gente que cuando saluda la aprieta. Compañera Emilia
Emilia Rasciati. Compañeros, vamos a desarmar el mito de Thelma Toole. A ver, vamos a reconocerle a Thelma, la madre de John Kennedy Toole, autor estadounidense que fue la responsable de llevar, después de la muerte, suicidio del autor, La Conjura de los Necios, la novela editada después por Anagrama, pero que durante los últimos años de vida del autor, de John Kennedy Toole, iba a las editoriales, mandaba el manuscrito y se lo rechazaban. Hay un libro... Se termina suicidando John Kennedy Toole y la madre... ¿no? Encuentra ese manuscrito varios años después. Él se suicida en el 69 y su madre encuentra en 1973, revolviendo los cajones, el manuscrito y lo empieza a llevar a las editoriales. Y hay una figura que es rescatada en un libro que recupera la vida de John Kennedy Toole. ¿Por qué digo lo del mito? Porque la leyenda es Thelma Toole fue la que llevó el libro a las editoriales y gracias a eso todos pudimos leer la novela. Eso es lo que se relata en el prólogo de la edición en castellano de Anagrama. Así es, el autor de ese prólogo es una figura clave también para la posterior publicación de la novela, que es Walker Percy, que era un docente, crítico, literario, que es con el que ella da Thelma en un momento, y él estaba dando clases, ella le insiste, va a verlo. Después de la muerte del hijo, ella se va a vivir en un momento con su hermano, él la lleva al hermano a Thelma ya era una mujer grande, y va con el manuscrito, se presenta ante el profesor que había terminado de dar clases, y él dice, yo, de hecho en el prólogo lo cuenta, dice, yo estaba acostumbrado en ese momento de mi vida, ya sabía a decir que no, tenía todas las respuestas para decir esto no, y sin embargo la escucha, se lleva el libro. Y hay una figura clave ahí que es la esposa. La primera lectora en la vida de Percy de ese manuscrito es la esposa de él, que lo empieza a leer y a los días le dice, tenés que dar una oportunidad. Hay una clave ahí que dicen que la esposa de este profesor era de Nueva Orleans. Que es donde transcurre, ¿no? Exacto, que es donde transcurre la novela, y entonces a partir de eso la lee Percy y la empieza a llevar a editoriales. Pero hay todo este relato, y por qué digo lo del mito de la madre, está contado en un libro también editado por Anagrama, que se llama Una mariposa en la máquina de escribir. La vida trágica de John Kennedy Toole y la extraordinaria historia de La Conjura de los Necios. Larguísima toda la bajada, pero lo que hace el autor de un ensayo. Es un ensayo, una biografía, que es la biografía de justamente de Kennedy Toole. La escribió Cory McClewin. ¿Está buena la leíste? La leí, es muy buena. De hecho, hay varios capítulos que lo que hace es desarmar el mito. Por eso lo quiero citar, porque me ayudó mucho a entender también cómo se construyó la figura de la madre y la figura del autor como una persona que era un desagradable, ¿no? Un tipo que estaba fuera del sistema. Digo, este juego como de alter ego. Sí, John Kennedy Toole como el alter ego de ese personaje, Ignatius Ritual, que es el protagonista de La Conjura de los Necios, y que parece ser como que el autor también estaba fuera del sistema, se termina suicidando porque... Pareciera ser, los que leímos la novela, que John Kennedy Toole era bastante parecido, y lo que suele suceder en muchos casos, que la primera novela suele tener muchos datos biográficos, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando uno lee la biografía del autor, hay algo interesante, que es que no era un tipo oscuro, digo, porque también está la figura de la madre, ¿no? En la novela está la madre, Irene, la madre de Ignacio, que es como un personaje oscuro, pero hay una oscuridad del personaje de Ignacio y de su madre Irene que es media parecida, como que terminan compartiendo esa oscuridad, esa cosa sórdida de reírse de los otros. La novela es una gran crítica a la idea del sueño americano, ¿no? Es un tipo que dice, yo no quiero trabajar, no tengo esa idea de progreso, sigo viviendo con mi madre, es casi la madre la que termina diciendo, me voy de esta casa porque no lo soporto. Bueno, toda la oscuridad que hay no vamos a spoilear, digo, seguramente habrá muchos oyentes que la leyeron, pero los que no vamos a spoilear nada, solo que se empieza a construir entre esa madre y ese hijo, se fue construyendo con el tiempo, y cuando empieza la novela por un hecho puntual, que hay un accidente, se genera una deuda y empieza la idea de trabajo, bueno, hay que ir a trabajar para pagar esta deuda. Eso genera un montón la aparición de un montón de personajes, un policía, por ejemplo, Mancuso, no sé si se acuerdan, que es un gran personaje, todos atravesados por este Ignacio, que es un tipo que se cree además moralmente superior, ¿no? Muy desagradable. Muy desagradable, muy gracioso. Pero es imposible no identificarte con él.
un tipo que está todo el tiempo haciendo alusión a sus problemas estomacales, ¿no? Todo el tiempo está explicando todo lo que le pasa en ese cuerpo, que se alimenta mal, que quiere estar solo en la casa, que ve televisión y critica ver televisión, pero no puede dejar de ver televisión, que tiene mucho problema con la idea del trabajo. Y bueno, si uno va a la vida del autor, John Kennedy Toole tenía una madre que es la que finalmente lleva la obra. Entonces, ¿por qué digo lo del mito? Porque lo que hace la biografía es contar que Kennedy Toole era un tipo que daba clases, que era muy querido por sus alumnos, que era un personaje luminoso, que tenía muchos amigos, que le encantaba escribir y que peleó mucho por esta novela. A mí me parece fuerte la historia del autor que cuentan en la biografía, que es que, por ejemplo, el tipo se suicida, ¿no? Al principio decías de una manera muy literaria, esto de que, bueno, él se va de viaje, primero desaparece varias semanas, meses, su madre empieza a buscarlo y ahí se dan cuenta que se fue con su auto, cierra el auto y caño de escape y se suicida dentro del auto. Y llevaba con él unos papeles. De hecho, entre esos papeles estaba la que iba a ser su tercera novela, que finalmente pasaron varias cosas con esos papeles. Esa novela nunca llegó a ninguna editorial, no se sabe las versiones que estaban ahí, porque ¿qué pasa? La madre primero rompe la carta que él deja. Él se suicida y deja una carta y ella la ve y la rompe. Los papeles que quedan en esa caja van a la policía de Mississippi, a un departamento policial. A los meses, él se suicida en marzo del 69, agosto del 69, huracán sobre las costas de Mississippi y esos papeles desaparecen, están en una comisaría. Wow. Eso lo cuenta el autor de la biografía. O sea que esos papeles con los que él se va en el auto y que finalmente se quita la vida, no sabemos qué pasaba ahí. Qué estaba escribiendo, por dónde iba esa cabeza. Pero lo que sí cuenta la biografía son todos los pasos que da John Kennedy Toole para lograr que le publiquen la novela. Y ahí empiezan los ¿no? O sea, él empieza a escribirla, ¿dónde? En Puerto Rico. La novela terminó siendo un clásico, tanto es así que se publicó en el año 80, hace 40 y pico de años atrás, y todavía seguimos hablando de ella. Y se sigue leyendo y se sigue editando, ganó el Pulitzer en el 1981, fue catalogada como la gran novela del siglo XX, y la verdad que hay ahí, ¿no? Como muchas en esa novela, en el prólogo... Es una muy buena novela para un adolescente, para un joven, ¿no? Para entusiasmarlo con la lectura, sí, ¿no? Porque hay mucho humor, pero a su vez hay algo que dice, antes de llegar a él, a Walker Percy, que es el que finalmente ayuda a Thelma, la madre, a decir, sí, tenés razón, esto hay que publicarlo, vamos a llevarlo a una editorial. Lo que dice en el prólogo es algo muy lindo, que dice, la novela te hace reír, pero por otro lado hay algo trágico que envuelve la novela. Absolutamente. Y que tiene que ver con la tristeza, te produce una enorme tristeza ese personaje. Es sórdida. Exacto. Es muy sórdida la novela. Eso es lo fuerte. Es incómoda, ¿no? Vos la estás leyendo y decís, yo no sé si quiero seguir, y por otro lado no podés dejar de leerla. Hay algo de entender esos personajes que no es solo el protagonista y su madre, sino también los que atienden en el bar, ¿no? Él va a un bar, ese policía, o sea, empezás a empatizar con... Se le empiezan a ver los hilos a todos esos personajes, que están muy bien construidos, ¿no? Como la careta de lo que esperás del policía, bueno, no termina siendo eso. Y a su Marida vez, bien, dialoga bien con el cazador oculto, para mí, el guardián del trecenteno, ¿no? Un joven solitario, la ciudad, el relato, el sueño americano, las tensiones... Lo que esa sociedad cómo te expulsa esa sociedad, ¿no? Bueno, y al autor lo estaba expulsando esa sociedad, porque él era un docente que escribe esta novela. ¿A qué edad toma la decisión? Él tenía, algunos dicen 31, otros 32. El biógrafo dice 31 años y que se suicida a esa edad. Y hay algo en el trabajo de Kennedy Toole en la novela, que también por eso se habla del alter ego, ¿no? Del personaje, que es cómo el autor iba a las editoriales, llevaba la propuesta, y hay un momento donde deja de corregirla, le decían que no, y él confió en ese personaje, ¿no? Entonces, también la literatura tiene eso, siempre implica tiempo. Todos los libros, y más si un libro realmente es bueno, va a implicar un tiempo le va a llegar ese reconocimiento. En un momento no corrige más. En un momento no corrige más. O sea, confía en su obra. Y hay como diciendo, no necesita ningún cambio. Hasta acá llegué con estos personajes. Muy bien. Ya se viene el capítulo con Thelma, pero contemos otras historias de libros rechazados. A ver. Otros hay, por ejemplo, que fueron éxito. Sí. Harry Potter.
Digo, si hablamos de adolescentes que empiezan a leer, no podemos dejar de reconocer que Harry Potter es una saga que llevó a generaciones a la literatura, a la lectura, que después tuvo su adaptación cinematográfica. Su autora, J.K. Rowling, que tuvo unas declaraciones hace un tiempo y fue cancelada. Yo quisiera pasar ese capítulo por alto. ¿Es verdad que tuvo que firmar con las iniciales? Porque, bueno, es mujer como J.K., porque supuestamente había un prejuicio que los jóvenes o los adolescentes no leían libros escritos por mujeres. Eso pasó en un momento, porque cuando ella se acerca a las editoriales, recordemos que no era una figura conocida, o sea, no la conocía nadie, estaba separada, tenía una hija, tenía que trabajar, escribe Harry Potter, la primera, que es la Piedra Filosofal, y las editoriales le recomiendan eso, porque ¿qué pasaba? La iban rechazando, le rechazaban el manuscrito. Estamos hablando de un éxito editorial de escala global inigualable. No olvidemos la herramienta de marketing que significa las iniciales en el género fantástico. Eso. ¿No? Estoy hablando, obviamente, del Señor de los Anillos con Tolkien, J.R.R. Tolkien, y J.K. Rowling y Úrsula K. Le Guin. Siempre hay como un atractivo, ¿no?, de la inicial, George R.R. Martin, ¿no? Hay también ahí una herramienta de venta, de marketing. Y pero jugar con el misterio. La cuestión del género sí, también juega muchísimo, porque además está muy identificado, a pesar de Úrsula K. Le Guin, al autor masculino con la ciencia ficción o la fantasía. Sí, lo que hace J.K. Rowling es llevar el manuscrito a una editorial, y en un momento, ¿cómo le dicen que sí? Y acá aparecen los lectores que rodean a un editor, ¿no? Porque digo, en el caso de John Kennedy Toole pasaba lo mismo. La mujer, la esposa de este profesor, dice, bueno, sí, tenés que dar una oportunidad. En este caso es la hija de 8 años de un editor. Al tipo le llega el manuscrito de Harry Potter, y su hija, el editor es Barry Cunningham, le da a leer esto a la hija, o lo deja ahí, y la hija tenía 8 años, lo lee y le dice al papá que quería leer más. Y el tipo ahí va el manuscrito y empieza a construirse el personaje de Harry Potter como lo que es, decide dar una oportunidad a ese manuscrito, y ella cobra un adelanto por ese libro y empieza una carrera que... Digamos, sí, claro, una saga de 7 libros, películas y demás. Pero digo, durante muchos años 12 editoriales le decían que no lo iban a publicar. Hay otro caso, que es un caso argentino, que alguna vez creo que yo lo nombré acá, que es una gran novela, pero gran novela, que no es el éxito de Harry Potter, que no vendió los ejemplares de la Comunidad de Naciones, pero lo merece, que es una novela de culto, se consigue todavía en internet o en algunas librerías de usados, y la reeditó Eterna Cadencia, así que vale la pena también, seguramente en su librería está, que es El traductor de Salvador Benesdra. Salvador Benesdra, periodista argentino, psicólogo, trabajó muchos años en Página 12, y lo que hace con el traductor es contar de alguna manera una editorial, no un diario, que se llama Turba, y hay una crítica a ese diario, a esa editorial progre. Entonces hay muchos que hacen una analogía con Página 12 y con sus años ahí. ¿Qué pasa con la historia del traductor? Él estaba con su novela dando vueltas, confiaba también en esa historia, protagonizada por Ricardo Sevi. Se presenta un premio Planeta, y en el jurado la rechazan, pero en ese jurado estaba Elvio Gandolfo, gran escritor y editor uruguayo, pero que vive en la Argentina y editó un montón de autores argentinos, y dice, esta novela quedó rechazada, ganó este premio, pero yo esta novela me la llevo, creo que algo hay que hacer con esto. Y a su vez le escribe Benesdra, que era muy insistente, a Elvio Gandolfo cuando se entera que él la había leído, que había hecho buenos comentarios, y se van a tomar un café. Ahí empieza una conversación. Salvador Benesdra se suicida, y a partir de eso, al que le había llegado esa novela, Daniel Divinsky, Ediciones de la Flor, otro gran editor de nuestro país, le recuerda que Elvio Gandolfo le había dicho, yo te di un manuscrito de un autor, agarra el traductor y la publica. O sea que la primera publicación de El traductor de Salvador Benesdra, que es, ahora que decimos hablemos de los 90, vuelven los 90, bueno, si hay que pensar en los 90, para mí El traductor es una gran novela sobre los 90, publica esta novela Daniel Divinsky de Ediciones de la Flor, y con el tiempo la logra reeditar, cuando pierde los derechos, Eterna Cadencia, que además publica la que fue una novela anterior, un libro anterior de Benesdra, que era sobre el falso discurso de la autoayuda, el relato de la autoayuda. Hay un documental muy bueno sobre esta historia y sobre Salvador Benesdra que se llama Entre gatos universalmente pardos, que está en YouTube, que es excelente, donde aparece todo es excelente, aparecen un montón de testimonios de
compañeros del diario, de amigos de Benesdra. Y bueno, recomendamos El Traductor. Sería como un caso argentino, ¿no? Claro. De alguien que confiaba en esa novela, la había distribuido, se suicida sabiendo que no se publicó y finalmente se publicó y es una novela de culto. Ojalá que sea tan vendida y tan leída como en algún momento como La Conjura de los Entre Necios. gatos vulgarmente pardos. Entre gatos universalmente pardos. Bien, ya se viene el carpetazo en contra de Thelma, la mamá de John Kennedy Toole, pero estamos hablando de discos o bandas musicales. Los rechazos también forman parte, son parte intrínseca de la historia del rock. Yo te tiro un dato. A ver. Jimmy Ayener, un productor de música muy exitoso en los años 70, recibe un demo a comienzos de los 80 de unas músicas pop, lo escucha y se lo devuelve al artista que le había traído. Entonces le dice, tiene una buena dirección, pero lo que le falta es material, ¿no? Material, canciones, qué sé yo. Bueno, la chica que fue rechazada por Jimmy Ayener después le devolvió de manera subrepticia el comentario grabando una canción que se llamó Material Girl, porque a la mina a la que rechazó Jimmy Ayener se llama Madonna. Como para darte una idea de la sordera que a veces... Primer disco de Madonna, ¿no? Sí, claro, los primeros, a ver, los demos. Le mandó un demo y fue rechazada. No es la única. Lady Gaga fue contratada por Jim Reid, por L.A. Reid del sello Def Jam. La tuvo en su lista de artistas, pero dijo no va a tener mucho potencial. Le devolvió el contrato antes de que grabara una sola canción. Hoy se quiere matar L.A. Reid, ¿no? Que Lady Gaga se convirtió en lo que se convirtió. A Ed Sheeran lo rechazaron casi todos los sellos británicos porque lo veían gordito, pelirrojo, decían muy difícil de marketear, este pibe no va a andar, ¿no? Digo, varios sellos, no uno, varios. El sello RSO, un sello que se hizo célebre porque fue el editor de los Bee Gees, una de las bandas más vendedoras de la historia. Les deseo mucha suerte en su futura carrera, pero no estamos interesados a una banda que terminó vendiendo 300 millones de discos llamada U2, ¿no? Con lo cual, como los Bee Gees la supieron ver con otros artistas quizá no tanto. A Queen lo rechazaron casi todos los sellos británicos en los comienzos de su carrera. De hecho, les costó muchísimo convencer al sello EMI de que Bohemian Rhapsody tenía que ser un single, porque le decían, no, un tema de más de 5 minutos, estás loco, esto no va a funcionar. Bueno, porfiaron y ya sabemos lo que pasó con Bohemian Rhapsody. Y a la cabeza de los grandes sordos de la industria musical de Gran Bretaña tenemos que poner a la BBC. La BBC escuchó a Led Zeppelin y dijo, no, muy anticuado, no nos convence, muy poco convincente. La BBC escuchó a David Bowie y lo rechazó porque les parecía carente de personalidad. David Bowie, está bien, David Bowie jovencito en los comienzos, pero tu falta de visión a futuro. A T-Rex también lo rechazaron y dijeron que era una basura pretenciosa. La BBC tiene un largo historial de rechazos a artistas que después se volverían célebres. Pero por supuesto, a la cabeza de todo el asunto está, te diría, injustamente señalado. Injustamente señalado. ¿Sabe por qué? Porque el tipo no estuvo en la sesión. Mike Smith es el tipo de Decca Records al cual señalan una y otra vez como el que estuvo en una audición de los Beatles y los rechazó. Pero en realidad Mike Smith fue un tipo que viajó hasta Liverpool, vio a los Beatles en The Cavern y recomendó a la gente de Decca que les hicieran una prueba. Entonces, los Beatles fueron a hacer esta prueba el 1 de enero de 1962. Recordemos que en Inglaterra el 1 de enero es día laborable. Fueron a los estudios de Decca, pero Mike Smith no estaba, porque venía de festejar el Año Nuevo, estaba con una resaca feroz y no estuvo en la famosa audición en la cual graban 15 canciones. Hay... algunas versiones dicen que el que estaba en el estudio era Dick Rowe, otro de los ejecutivos de Decca, otros hablan de Tony Meehan, otro de los ejecutivos de Decca, pero la cuestión es que los escucharon, dijeron, chicos, los grupos de guitarra no van más, la verdad que no le vemos ningún potencial, y rechazaron a los Beatles. En realidad el rechazo, por esto decía que hay que no quiero entrarle al pobre Mike Smith, que ni siquiera estuvo efectivamente en esa audición, pero también hay... en un momento Decca les dice, bueno, sí, podríamos editar el disco, pero si Brian Epstein se hace cargo de los gastos y de los gastos de viajar de Liverpool a Londres para grabar, y le pedían como 1.000 libras y Brian Epstein dijo, no, mirá, yo sí vengo de familia guita, pero no te voy a pagar a vos para que vos difundas, o sea, era como una cosa de payola casi, ¿no? De pagarle al sello para que te contraten a tu artista. Bueno,
es conocida la historia, los Beatles los termina contratando Apple, donde también EMI, donde también hay que recordar que Sir George Martin era un oscuro productor de discos de lo que se llamaba novelties, de discos de comedia grabada, de voces y no de música. Era más bien un funcionario oscuro y gris dentro del sello. George Martin productor musical. George Martin, que es el quinto Beatle de verdad. Digo, tanta gente se ha dicho el quinto Beatle. El quinto Beatle fue George Martin, el tipo que le tiraron unas ideas absolutamente delirantes y Martin encontraba la manera de concretarlas. Pero el mismo Martin tuvo que pelear un poco para convencer a Emi, y el mismo Martin no estaba del todo convencido con los Beatles. De hecho, hace echar al baterista. Entonces, no es que el único sordo estaba en Decca. Decca después, obviamente, los que tienen que agradecer este gesto histórico de rechazar a los Beatles son los Rolling Stones, que inmediatamente después del éxito de los Beatles, en Decca dice, qué tarado que fuimos. Aparecieron los Stones y dijeron, contratémoslo de inmediato, y no solo por los valores musicales que sí tenía obviamente los Rolling Stones, sino porque tenían que resarcirse del cagadón que se habían mandado con los Beatles. La historia de la música está llena. En Argentina, para dar un dato, un ejemplo general, en Argentina a comienzos de los 60 no había ejecutivo de ninguna compañía discográfica que se aviniera a grabar a estos jóvenes grupos de lo que entonces se llamaba beat y que insistían en cantar en castellano. Decían, ustedes tienen que cantar en inglés. Le pedían a Spinetta y a Lito Nevia y a todos los primeros próceres, y a Morris y a Javier Martínez, que no, en castellano esto no va a funcionar nunca, ustedes tienen que cantar en inglés como corresponde. Bueno, mirá la visión también de la industria discográfica, que tuvieron que aparecer los Shakers, tuvieron que aparecer los Gatos cantando en castellano aquello que los Shakers hacían en inglés, para demostrar que sí, había un mercado. Se viene el carpetazo contra Telma. Se viene el carpetazo contra Telma. Mirá que yo soy seguidor de John Kennedy Toole y siempre a Telma la tuvimos arriba. A ver, yo creo no estoy que preparado. Hay que reconocerle a Telma la tenacidad, el empeño, el ir con esos manuscritos, con ese manuscrito a un montón de editoriales. Pero hay una figura que tiene que ver con lo que decía Eduardo, que es la responsabilidad del que dijo que no, en el caso de los Beatles, y en este caso hay un hombre contra el que cargó Telma, porque Telma se construyó a sí misma como la gran salvadora de la novela, y a su hijo de alguna manera como él se lo relacionó con ese personaje oscuro, relacionado con esa madre, con esa relación bastante simbiótica con esa madre, y un editor que le dijo que no, y que él estaba mal por eso. Y el tipo en realidad tenía una vida que no era solamente oscura, y el editor que dice que no se llama Roberto Jotiev, lo vamos a argentinizar, que le dijo que no, pero lo trató con tanto respeto y le dijo algo clave, porque en un momento John Kennedy Toole deja de corregir la novela. Dice, yo tengo estos personajes, esta es la historia, y el tipo iba... ¿Este editor le dijo que no? ¿A Kennedy Toole o a Telma? A Kennedy. Okay. O sea, la historia empieza con John Kennedy Toole y después Telma es la que sigue. Pero Robert Gotiev le empieza a hacer devoluciones, y en un momento se ve que él empieza a ver que sufría el autor por todo lo que le decía que tenía que modificar. Por ejemplo, quería modificar un personaje clave en la novela, que es Mayra, que es una gran compañera de Ignatius, y en un momento le dice algo que es, si usted cree que, como que le dice, bueno, siga con la novela, ¿no? Y él sigue escribiendo después, pero le dice algo clave, y está en esas cartas que se pueden leer en la biografía. Dice, si usted cree que debe continuar con Ignatius, eso es por supuesto lo que debe hacer. Yo leeré, releeré, editaré, quizás publicaré, lidiaré con ello hasta que esté harto de mí. ¿Qué más puedo decir? Por favor, escríbame breve o largamente. Digo, el tono indica que estaba viendo el sufrimiento de ese tipo que no podía más con esa novela y quería que se la publicaran. Por favor, escríbame breve o largamente cuando guste, así sea solo para decirme que está trabajando o que no lo está, o si prefiere, muéstreme fragmentos de lo que vaya haciendo o no lo haga, lo que sea que le resulte más beneficioso. Buena onda. Ánimo, trabaje, estamos venciendo. Bien. Así termina. Y es una reivindicación más que... El mejor rechazo de la historia. El mejor rechazo, porque además lo está La pregunta, la novela La Conjura de los Necios, John Kennedy Toole, ¿hubiese sido lo que es, lo que significa, lo que representa sin toda esta historia alrededor de la publicación de la novela? Digo, él tratando, batallando por publicarlo, el suicidio tan literario que tuvo,
La historia de la madre. No sé, la novela es tan buena que me cuesta. Tiene un peso propio, totalmente. No, claramente que tiene un peso propio. ¿No? Y nunca es cierto lo que decís, le agrega lo cierto es que él tiene otra novela más adolescente, que con 16 años. La Biblia de Neón, que yo la leí. Es buena. Sí, está bien, es buena. Es la obra de un chico muy menor, muy menor comparado con esta, ¿no? Y La Conjura de los Necios nunca llegó al cine. Intentaron llevarla al cine y que no llegue nunca. Que no llegue nunca. Totalmente, ojalá que nunca llegue. Muchas gracias. Bueno, nos estamos yendo. No quiero dejar de recomendarles las recomendaciones finales, profesor. Bien. ¿Tiene algún plan para el fin de semana o no? Sí, tengo planes. ¿Tiene planes? ¿Que lo pueda contar con sus compañeros de trabajo? No sé. No los cuentes. Me parece muy bien. Me gustan los planes secretos del profesor. Pero si quiere puede ir a Nani Cocina Armenia. Con todo gusto iría. Bueno, Burruchaga, esquina Cufré. Lo esperan ahí, claramente. ¿No? Va seguido usted ahí. Natalia lo espera ahí. Por supuesto, voy con mi hija. Martes a sábados por la noche, o de martes a domingo al mediodía. ¿Te están esperando a vos? Sí, hoy cuando quieras ir, Emilia también. Por favor, te está esperando Natalia. Para que vayas. ¿Con un amigo, una amiga, un familiar? Con mi señora esposa, mi compañera. Con su señora esposa. Miren qué formal que está Eduardo, mi señora esposa. Restaurante de cocina armenia tradicional. Está enamorado. Me gustan los hombres enamorados. Profundamente. Profundamente enamorado. Se enamoró durante la pandemia. Redobló la apuesta, que esté enamorado profundamente enamorado. Quiero vale 4. Muy bien. Elaboración artesanal. Van de nuestra parte, van a tener una atención. Atención. Vayan de parte de Siempre Soy. Un espacio para compartir la comida típica armenia, la cultura y la amistad. Van de nuestra parte a Nani Cocina Armenia, Burruchaga, esquina Jufre. Y no quiero dejar de repetir que hoy es un día que están haciendo los chicos y las chicas de ECAS, que tienen 3 locales en Villa Crespo Serrano 461, en Díaz Vélez 3761. ¿Estás yendo vos al local de ECAS? Fui al de al de Serrano. ¿Cómo te están tratando? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. ¿Estás yendo vos, profe? Sí, al Díaz Vélez. Yo fui al Díaz Vélez. ¿Vos estás yendo? Yo fui al de Serrano, sí. ¿Vos, Soler, fuiste o no? ¿Fuiste, Soler? Sí. ¿Fuiste o no fuiste? Fue. Bueno, este día, el día de hoy, atención, es para nos despedimos con esto. 2 kilos de papa, 1.500 pesos. 2 kilos de banana, 2.400 pesos. 2 paquetes de rúcula, 200 pesos. Un paquete de acelga, 350 pesos. Una unidad de cale, está muy de moda, 400 pesos. Un cuarto de manteca, 375 pesos. Un kilo de zapallito, 650 pesos. 2 kilos de mandarina, 1.300 pesos. No sé cuántos kilos, mira, 3 más... casi 8 kilos de alimentos por 7.175 pesos. Pensé que el pan de manteca de 200 gramos en cualquier supermercado está 3 lucas y algo. Bueno, acá un cuarto de manteca 370. Forma parte de un paquete lleno de otras cosas. Claro. Muy bien, esto van a ECAS de nuestra parte. Recuerden, 10% de descuento mencionando Siempre Soy. Martes y jueves descuento a los jubilados. Nos estamos yendo. Querido Silvio Soler, muchas gracias. Muchas gracias, Emilia. ¿La pasaste bien, Emilia? Muy bien. Muy bien. Me dieron ganas de releer el libro de la Conjura. A mí también. Me dieron muchas ganas. Sí. Me dieron muchas ganas de releer. Gracias, profesor. Que la pase. ¿Va a jugar al tenis, profesor? Sí. Por supuesto. Por supuesto. Eso no sé.